La menopausia es algo totalmente antinatural. Nunca, como especie, hemos conocido esta epidemia que tenemos. ¿Sabes cuándo empieza la epidemia de menopausia? Mucha gente dice, mira, es que yo no quiero vivir hasta los 120 años, podemos vivir hasta los 120 años, pero ¿quién quiere vivir? Yo quiero vivir. Mira, es que claro, porque tú tienes la clave. Pero ¿sabes por qué quiero vivir? Yo quiero vivir hasta los 120 años porque, claro, ya estoy cerca de esa fecha. Entonces, claro, el problema es que los deseos por prolongar la vida son directamente proporcionales a lo cerca que estés del final. Doctor Vicente Mera, uno de los médicos más prestigiosos a nivel mundial en medicina anti-aging, reconocido en 2021 con el Premio Europeo al Mejor Médico Especialista en Medicina Anti-Envejecimiento, autor del libro Joven a cualquier edad. El gran enemigo de la longevidad es la grasa. Si yo te preguntara ahora cuál es la causa más frecuente, evitable, de cáncer de mama, ¿tú qué me dirías? No sé. ¿Ves? No lo sabes. ¿Cuál es? El sobrepeso. Y es muy triste que después de estar toda la vida trabajando, pues vayas y te mueras. ¿Qué suplementos nos recomendaría para la memoria? Porque mucha gente se cuestiona, ¿eh? El romero, por ejemplo, olerlo, y lo puedes poner en la comida. Esto está perfectamente demostrado. ¿Qué alimentos tú quitarías de las cocinas de la mayoría de las personas? El antialimento por excelencia son los... Doctor Vicente Mera, bienvenido a Lo Grande Podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Encantado de aceptar tu invitación y estar contigo. Pues es un placer tenerte aquí, tener una eminencia en estos temas, de hablar de juventud, de longevidad, de cómo podemos vivir mejor en las etapas incluso más avanzadas de nuestra vida, que creo que esa es la clave, ¿no? Mucho se habla, doctor, acerca de la longevidad. Ya sabemos que los buenos hábitos, nuestro estilo de vida, influye incluso más que nuestra propia genética. Sin embargo, aún seguimos muy interesados, ¿no?, en encontrar esa píldora mágica, ese elixir que tomando una pastilla o poniéndonos una inyección ya podamos rejuvenecer, ¿no? Sí, bueno, eso es inherente al ser humano. Siempre queremos el camino más fácil. Siempre es lo que buscamos, porque tenemos muchas cosas que hacer, tenemos muchos intereses y queremos ir a determinadas cosas pues de la forma más rápida y eficiente posible. Tampoco es malo eso, tampoco es malo. Claro. Pero lo curioso es que lo que estabas comentando es que ese elixir de la juventud es muy fácil de encontrar, y yo además se lo planteo como reto a todos mis pacientes o a la gente que me consulta por diversos motivos. Primero es buscar la calidad de vida. Esto es lo primero que hay que buscar. Buscar el equilibrio, la armonía, el encontrarse bien. Es lo que ahora llamamos salud. Antes los médicos estábamos centrados en la enfermedad. Es decir, era muy raro que una persona fuera a un médico a decirle, oiga, yo estoy bien, pero quiero encontrarme bien todavía muchos años más. Y anticiparse a los problemas era una cosa inaudita. Esto ya hoy estamos consiguiendo, pues con personas como tú, que están transmitiendo que esto es posible, que hay que empezar cuanto antes a evitar los problemas. Pues bien, el concepto que estábamos centrados antes era en la enfermedad, y solo tratábamos cuando una persona pues tenía sobrepeso, le curábamos el sobrepeso, tenía cáncer, le curábamos el cáncer, tenía el colesterol, le tomábamos el colesterol, la tensión, etcétera. Pero ahora el concepto de salud ha cambiado. El concepto de salud es, ya no vamos buscando la enfermedad, sino la salud, que es el bienestar, es encontrarse bien. Y entonces ya no es el médico el que dice si tú estás, porque lógicamente cuando estás enferma es el médico el que corrobora, doctor, estoy mal, me encuentro mal, tengo alguna enfermedad, y uno dice, el médico dice sí o no, normalmente en función de unas investigaciones, etcétera. Pero con los temas de salud no es el médico el que tiene que decir que tú estás sana, eres tú misma, porque el concepto de salud viene dado por ti misma. Es decir, tú dirás, doctor, estoy bien físicamente, estoy bien mentalmente y estoy bien socialmente. La persona que está, esos tres valores los tiene integrados y están en perfecta armonía, esa persona la consideramos sana. Pero esos tres conceptos de decir estoy bien socialmente, estoy bien físicamente, estoy bien mentalmente, es algo que es muy relativo, depende de ti. Entonces, esto es lo que tenemos que buscar. Y debemos buscar ayuda, uno, si no lo tenemos, para buscarlo y encontrarlo, y si lo tenemos, para conservarlo. Y entonces, esto es lo que estamos haciendo ahora, intentar anticiparnos a los problemas. Yo lo comparo como una carretera. El viaje de la vida es un rally realmente. Un rally que tiene un vehículo y un conductor. El vehículo
es la genética. No podemos comprarlo. No podemos ir a un sitio a comprar, oye, yo quiero este coche para conducir el rally de la vida. No, no. Nos lo regalan nuestros padres. Y normalmente lo destrozamos. Y lo que sí que podemos hacer es aprender a conducir muy bien. Y sobre todo a seguir las señales de tráfico. Las señales que te van indicando curva a la derecha, curva a la izquierda, baja un poco la velocidad, piso deslizante, etcétera. Todo ese tipo de cosas que se anticipan a los problemas son los que sí que podemos preguntar y debemos observar. Y eso es lo que realmente hago yo. Yo soy un poco pues un GPS que va indicando en cada momento a la gente, oiga, cuidado, que te llega la menopausia, ten presente esto, que te va a llegar, que fumas, ten cuidado, que aunque no es una enfermedad, puedes tenerla, que en fin, tienes malos hábitos y si tienes buenos, cómo conservarlos. Esto es lo que hago. ¿Cuáles son, doctor, los signos de envejecimiento que quizás son poco visibles, pero que nos dan señales de que estamos envejeciendo aceleradamente? Sí, correcto. El envejecimiento ocurre desde los 25 años, cuidado. Es decir, el ciclo de la vida es nacer, crecer, reproducirse y morir. El envejecimiento empieza inmediatamente después del crecimiento. Es decir, una vez que tú creces, empiezas a envejecer. Entonces, los signos de envejecimiento empiezan a los 25 años. Wow. Lo que pasa es que este envejecimiento lo podemos enlentecer. Hay muchas maneras. Los signos son, pues, la pérdida de esa armonía en lo que estamos comentando. Entonces, siempre que uno observe que tiene problemas físicos, mentales o problemas de tipo social, es decir, mala integración social, mala socialización en general, puede ser un problema incluso de envejecimiento. Porque el envejecimiento, recuerda que no es solo un problema físico, es un problema mental. De hecho, muchos de los casos realmente empiezan ahí. El envejecimiento empieza más por fuera que por dentro. Por eso tenemos que saber cuál es nuestra edad. El problema del envejecimiento es saber qué edad tenemos. Y normalmente tenemos 3 edades, que son las que nos van a ir comentando un poco si estamos. Lo ideal es que vayan coordinadas las 3 edades y que vaya incluso una siendo un poquito más joven que la otra. Eso indicaría que estamos bien y que no hay un envejecimiento acelerado. ¿Qué es? Que la edad cronológica, es decir, los años que van pasando, coincidan más o menos con nuestro aspecto físico. Para esto no hace falta un experto. Lo único que necesitas es un espejo. Y normalmente un amigo que se encarga de decirte cómo estás. Sí. Entonces, no, todo es muy triste porque la gente y sobre todo los amigos son muy crueles y piensan que no tenemos espejo. Y entonces te dicen, oye, que estás mal, que eso. Pero ¿tú qué crees? Que no me veo yo al espejo todavía. Si el espejo es el experto que necesitas. Y pero eso por lo ya lo general puedes te saber. engañan, ¿eh? Te dicen, Sí, ¿cómo sí. estás? Ah, Bueno, no, sí te ves genial, claro. pero realmente no, ¿no? Y tú lo Pero sabes. el espejo es el primero. El segundo es, lógicamente, la edad biológica, que es el interior. Y el interior tiene un aspecto interesante, que es, hay algunos signos externos de la edad biológica. Uno de los signos son el peso, por ejemplo. El peso es un dato importantísimo. Y si tú me preguntaras, uno de los datos que aisladamente proporciona más información, no toda, ni siempre exacta, pero el que aporta más información es el peso. Una persona que tiene sobrepeso o bajo peso, los dos extremos de la vida. Cuidado que puede ser, aquí estamos hablando de normopeso. Las personas que están demasiado delgadas también tienen problemas. Y provoca estos fenómenos de estar demasiado delgado o demasiado grueso, dentro de unos límites, pues esto es uno de los datos externos de que algo está mal. Y nos envejecemos. Las personas que tienen sobrepeso se envejecen. Pero hay muchos más. Nosotros medimos, estos son lo que llamamos ahora los médicos que nos dedicamos a la longevidad, biomarcadores. Es decir, hay una serie de biomarcadores que algunos son muy sutiles, unos son muy fáciles, unos pueden medirse por el propio interesado, pero a otros hay que medirlos en un laboratorio y con un sitio Porque lo que había especificado. visto también es, ¿no? Que no es el peso al que te subes en la balanza el que No, determina tu salud no, física, sino más bien la masa muscular, bueno, más que la masa muscular es la grasa. la Es decir, la grasa. grasa. Aquí el gran enemigo de la longevidad es la grasa. Porque la grasa, hay gente, por ejemplo, jugadores de baloncesto que están muy altos, tienen mucha masa muscular y tienen poca grasa, pero pesan mucho. Entonces, el peso en sí mismo no es el problema. De todas formas, el peso, ten presente que nosotros tenemos un corazón, nosotros tenemos un motor. Y es como si tú me dijeras ahora que
tienes un coche que no es muy bueno, recuerda que no lo has comprado tú, a ti te lo han dado y te han dado un Mini o un Fiat 500 y tú pones 20 personas en ese coche o 10 personas. Es decir, la carga muscular, aunque sea muy buena, la carga está suponiendo un esfuerzo extra a ese motor. No es lo mismo si tienes un camión. Entonces, el peso en sí mismo no es un problema, pero en determinadas circunstancias, cuando tu coche no es muy bueno, es decir, no tienes un buen corazón, no tienes un buen riñón, no tienes un buen hígado, podría suponer un problema incluso aunque estés bien. Pero la grasa por encima de todo es lo que realmente resulta problemático, porque la grasa no es solo que pesa, sino que la grasa tiene, esto es nuevo, en la grasa quedan atrapadas muchísimas de las dos problemas. Se quedan atrapadas las hormonas, muchas de ellas, sobre todo las hormonas que llamamos liposolubles, un grupo de hormonas, que son las esteroideas, se quedan atrapadas en la grasa. Y entonces, y otras, como la insulina, que es una hormona proteica, también se quedan atrapadas. Es decir, que tú tienes, por ejemplo, una cantidad de insulina, unas 200 unidades es lo que generamos todos los días en el páncreas de insulina. Y si tú tienes grasa, de esas 200 unidades, probablemente la mitad no sirven. ¿Por qué? Porque pierden eficacia en la grasa, se quedan atrapadas. Y entonces, ¿qué ocurre? Tú empiezas a hacerte diabético, porque es como si tu páncreas produjera no las 200 unidades, sino 100 o 50. Entonces es muy importante perder la grasa. Esto es uno de los elementos fundamentales. Vale. Y después con las hormonas sexuales, lo mismo. Hay muchísimas mujeres. En la grasa se pueden... hay, digamos, lo que se llama ahora el concepto que hablamos es de disruptor. La grasa es un disruptor en el sentido de que algo que es disruptor te puede aumentar el efecto de la hormona o te lo puede disminuir. Y, por ejemplo, el cáncer de mama. Si yo te preguntara ahora o preguntara a tus seguidoras y seguidores cuál es la causa más frecuente, evitable, de cáncer de mama, por ejemplo, ¿tú qué me dirías? ¿Cuál es? No sé. ¿Ves? No lo sabes. Y el cáncer de mama es el más frecuente de todos. Claro. Entonces, para que veas tú cómo a veces Qué la importante, información claro. la ignoramos completamente. Si yo te dijera de cáncer de pulmón, tú inmediatamente dirías, El fumar. bueno, ¿ves? Pero cuando yo te digo el cáncer de mama, no sabes la respuesta. Claro. Pregunto, ¿alguien sabe esa respuesta? Por favor, Pues, que lo dejen en los comentarios, si lo saben. entonces, hay que ir, vas a Google y lo lees. ¿Cuál es el factor prevenible más importante para el cáncer de mama? ¿Sabes cuál es? ¿Cuál es? El sobrepeso. El sobrepeso. Por varios motivos. Las mujeres que tienen sobrepeso tienen mucho más cáncer de mama que las que tienen normopeso. Primer punto. Y segundo, por los efectos del disruptor endocrino. Es decir, las mujeres que tienen mucha grasa, los estrógenos se alteran, los receptores se alteran, y eso hace que algunos de los estrógenos tienen unos procesos químicos complejos, unas quinonas, etcétera. No quiero entrar aquí en detalles técnicos, pero hace que ese receptor se active y eso, si tú tienes una mala genética, recuerda que esto siempre es la combinación de factores. La salud y la enfermedad son multifactoriales. No hay una sola píldora para la juventud, píldora para el cáncer. No, eso no existe. Son factores. Entonces, una persona que tiene mucha grasa provoca disrupción endocrina y eso puede provocar activación de unos receptores que provocan cáncer. Entonces, la pregunta sería al revés. ¿Cuál crees tú que es la cosa que deberías hacer si tú quieres prevenir el cáncer? La cosa más sencilla que podrías hacer. ¿Cuál es? Pues perder peso si tienes sobrepeso. Entonces, fíjate qué importante es eso. Entonces, esto es algo que está en los libros y está en Google, es decir, no lo estoy inventando yo. Entonces, y eso es tan importante o más que de los aspectos genéticos. Hay unas mutaciones, el BRCA1, el BRCA2, hay familiares, etcétera. Eso, por supuesto, no estoy diciendo que no haya un carácter familiar, pero las mujeres que tienen sobrepeso, además por otro motivo, porque las mujeres que tienen más peso también tienen normalmente mamas más grandes. Claro. Y como el cáncer es una cuestión que se llama estocástica, es decir, que ocurre es más frecuente cuanto más probable haya, más repeticiones haya. Es decir, si tú tienes más células mamarias, será más probable que alguna de ellas caiga enferma, ¿verdad? Claro Pues que sí. si tú tienes mamas más grandes, tendrás más probabilidad de cáncer que otra mujer. Fíjate qué cosa más sencilla. Entonces, conclusión, el perder un poco de peso dentro de los límites que marque tu estatura, tu edad, etcétera, puede suponer una de las mejores razones
para mantenerte lejos del cáncer. Y el cáncer te quita, hoy en día, y concretamente con el cáncer de mama, estamos mejorando muchísimo. Ya el cáncer de mama se está diagnosticando muy precozmente y es solo en casos especiales, con determinadas formas o avanzadas, el cáncer de mama mata. Pero lo que sí que quita es la calidad de vida. Imagínate el sufrimiento que supone para una mujer, pues el proceso de diagnóstico, confirmación, biopsias, tratamientos, etcétera. Y tratamientos hormonales muchas veces que requieren, el tratamiento hormonal mina la calidad de vida de la mujer porque le provoca una menopausia precoz. Y todos los síntomas que normalmente ocurren pues a los 45, 55 años, pues pueden aparecer a los 30, o pueden empeorar muchísimo cuando la mujer está en fase menopáusica y es una situación de una verdadera tormenta que lamentablemente no podemos aliviar mucho. ¿Por qué? Porque el tratamiento del cáncer es quitar hormonas. Entonces, esto es una cosa muy importante. Conclusión, la edad biológica es muy importante y uno de los parámetros, hemos dicho, es el peso, pero hay muchos otros. El colesterol, por ejemplo, es un buen parámetro. La tensión, hay que tomársela de vez en cuando. Eh, parámetros analíticos. Y últimamente nosotros utilizamos, por ejemplo, los telómeros, la longitud de los telómeros. Esto es una tecnología interesante que nos sirve para medir. ¿Qué son los telómeros? Los telómeros, cada vez que nosotros nos dividimos, estamos pagando un precio por ello. Es decir, la división no es gratis. Entonces, la división significa que de una célula salen 2 y de esas 2 salen otras 4, etc. Y vamos dividiéndonos. Pero hay que pagar como una especie de peaje por cada división que tenemos. Nosotros nos podemos dividir a lo largo de la vida, esto está hecho en el laboratorio, unas 50 veces. Lamentablemente, nuestra vida tiene límite. Es decir, no es ilimitado. Pero ¿cuál es el límite? El límite son, en el laboratorio se ha visto, se ponen células, que además son células que se dividen y se vuelven a dividir y se ve, y cuando llegas a la 50 o a la 60 división, esto es exponencial, lógicamente, pues la célula entra en un estado que se llama senescencia. Es decir, esto es el estado en que la célula no se muere, pero no se divide más, y además tiene unos procesos internos que sería como una casa a la que tú ya no limpias y no entra la luz ni entran las ventanas. Es una casa que queda totalmente oscura y en cualquier momento se puede caer. Y este es el momento pues, que antecede a la muerte. Entonces, pueden ver esas células senescentes, las medimos. Entonces, ¿qué ocurre? Durante esas 50 o 60 divisiones, eso equivale en el ser humano a unos 120 años, se ha calculado. Es decir, que nuestro diseño es para 120 años. Ahora estamos usando, de esos 120 años, estamos usando en España, pues 85, 90 por término medio. Las mujeres vivís más que los hombres, unos 5 años más. ¿Y tienen alguna razón específica de por qué las mujeres viven No más? está muy claro, no está muy claro, pero las mujeres, esto es una cosa más epidemiológica que, digamos, de otro tipo. Básicamente, por los tipos de trabajo, por ejemplo, el hombre hasta ahora, había tenido trabajos más duros que minaban más su salud, lógicamente. Si tú estás en una mina y estás en situaciones en las que el cuerpo se le exige más, pues es posible que ese coche vaya a durar un poquito menos. Pero ahora las cosas están cambiando y las mujeres acceden pues lo mismo a los mismos trabajos prácticamente, salvo los de mucha fuerza que normalmente sigue siendo una mayoría. Ese sería uno de los factores. Pero si solo fuera ese, tendríamos que estar cambiando y no, y sigue habiendo esa diferencia de 5 años. Entonces, ¿qué ocurre? Hay otros factores, uno de ellos, los hormonales. Por ejemplo, los estrógenos tienen un efecto cardioprotector. Es decir, los hombres tenemos más predisposición al infarto que las mujeres. A igualdad de peso, a igualdad de colesterol, a igualdad en todas las circunstancias. Si tú separas los dos grupos y los comparas, la mujer siempre tiene una ventaja vital y vive más años. Los estrógenos, lógicamente, activan una serie de procesos químicos, hormonales, etcétera, que probablemente sean los responsables. Pero la respuesta exacta no se sabe. Es decir, lo que sí que sabemos es que el hecho existe. Y yo tengo estadísticas en España desde el siglo XIX y siempre ha sido así, es decir, no ha cambiado nunca. Y siempre hay una diferencia aproximadamente en 5 años. Y es verdad que, o bueno, mi pregunta más bien sería, ¿cuál es la diferencia
del envejecimiento de una mujer pues, ¿no? Por todo Mm, el proceso que también lleva de la menopausia y estos mm. cambios hormonales que ocurren frente al envejecimiento del hombre. ¿Hay alguna diferencia? Sí, sí, hay grandes diferencias. Por ejemplo, el tema telomérico básicamente es el mismo. Es decir, porque nos dividimos igual, cada vez que tú te divides, hasta esas 60 divisiones, pues cada vez vas pagando y nosotros medimos los telómeros y vamos viendo que el telómero es, tú imagínate un libro que tiene digamos, la cubierta por cada lado, protege al libro. El DNA realmente, los ácidos nucleicos son libros donde está la información de cómo hacer pelo, cómo hacer cara, cómo hacer uñas, cómo hacer todo. Si tú ese libro de instrucciones no lo proteges bien, en un momento dado puede caer una mancha y esa mancha puede hacer que la lectura sea diferente. Y donde pone en inglés on, pues a lo mejor ponga off. Y entonces puede ser que actives o inactives una de las moléculas que necesitas. Entonces, ¿qué ocurre? Esto, en el caso de las mujeres, está básicamente pensado en que la situación hormonal, la menopausia, por ejemplo, puede provocar grandes cambios. Los hombres tenemos también, no menopausia, se llama andropausia, Andropausia, sí. pero tiene una diferencia tremenda, y es que la mujer entre los 45 y los 55 años ocurre esto de una forma súbita, brusca. Esto es, yo lo comparo con tirarse desde un avión, a las que les guste la adrenalina, tirarse desde un avión en caída libre. Wow. Entonces, la menopausia es el piloto o el equipo que hay en el avión va diciendo, señoras, entre 45 y 55 años, por favor, Prepárense. vayan a la cola del avión. Y entonces se van en fila y coge a alguien y las empuja y Dios las mío. tira directamente. Esto es lo que le pasa a la menopausia. Son 5 años realmente terribles en cuanto a desequilibrios. Pero bueno, es una subida y bajada. Puede ser hasta una oportunidad, ¿no? Todas las Claro. cosas pueden ser una oportunidad. Pero pueden romperse relaciones, puede romperse la autoestima, en fin, porque es esa sensación, básicamente, en mi experiencia, de que la mujer cuando se mira al espejo me dice, doctor, yo me veo al espejo y esa no soy yo, no me reconozco. ¿Qué está pasando con mi cara? ¿Qué está pasando con mi cuerpo? ¿Qué está pasando conmigo? Entonces, eso además ocurre de una manera súbita, te empujan. A los hombres, ¿tú sabes lo que pasa? Son 10 años más tarde, es decir, de los 55 a los 65, o sea que te vas, y nos hacen exactamente lo mismo. A ver, caballeros, a la derecha, todos los que tengan 55 años. Pero ¿sabes qué pasa? Antes de empujarnos, nos dan un paracaídas. Entonces vamos más lentito, Claro. todo va más Vale. fácil. Y entonces hay algunos hombres que incluso no lo notan, no lo notan. Y además no hay una cosa tan evidente como hay en la mujer, que es la pérdida de la menstruación. Entonces la pérdida de la menstruación es algo muy Es llamativo. una señal, Entonces es claro, una clara. señal que los hombres no tenemos. Los hombres tenemos pocas señales de ese tipo. También hay pues todos los signos que se llaman los Big Five, es decir, los 5 síntomas de la menopausia o la andropausia, que son para el hombre y la mujer los mismos. El primero de ellos es la irritabilidad. Sí, la gente se convierte en muy irritable. Cambia el estado de ánimo tremendamente. Este es el primer paso de la menopausia y la andropausia. El típico, pues que todo te irrita, todo te parece. Digamos que las respuestas no se corresponden con los estímulos. Esto es muy típico de si una mujer está en esa edad, yo me investigaría la menopausia e intentaría corregirla en la medida de lo posible, porque no siempre hay que corregirla. La menopausia no es una enfermedad. No, Como el claro, embarazo, es una etapa de la como el vida. embarazo no es una enfermedad, porque hay muchas Claro. personas que también piensan que el embarazo es una enfermedad y tengo que estar sentada en la silla y no me puedo mover porque estoy embarazada. No, puedes hacer una vida normal. Una persona que tiene una menopausia puede hacer una vida absolutamente normal, pero sí que crea cambios en tu personalidad, en tu manera de hablar, etc. Entonces, esto es lo primero. En los hombres igual. Cuando tú veas a un hombre que está muy irritable, que contesta mal, que los estímulos no se corresponden, tú di andropausia. Oye, Andropausia. pero esto, y yo lo había escuchado que incluso viene a partir de los 40, los terribles Lo 40 estamos que le viendo, sí, llamaban. lo estamos viendo cada vez. Esto Mm, es una observación muy interesante. Yo lo estoy viendo cada vez antes. Mira. Esto, hay muchas razones para ello. El estilo de vida, los tóxicos, lo que comemos, fumamos, bebemos, etcétera. Y esto hace que todas esas, digamos, toxinas que le metemos al cuerpo son tóxicos directos
para el testículo de los ovarios. Y entonces hacen que la mujer tiene aproximadamente 200 óvulos. Cuando tú naces tienes 200 óvulos. Ya está, 200 óvulos. Esto es lo que te da tu coche. Puede ser que alguna vez te llegas una sorpresa y en vez de 200 te dan una propina y te den 220. Pero vamos, 200 es lo que Por ahí tienes. es el rango. Entonces, Vale. si te das cuenta, ovulas cada mes en un lado, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Es decir, que tiene realmente 200 óvulos, pero son para 400 meses. ¿Por qué? Porque es cada 2 meses que estás ovulando, porque tienes un apoyo en el otro lado. 400 meses, si te das cuenta, son 35 años. Y entonces, a los 35 años se acabaron los óvulos. Sin embargo, en el hombre no hay una cuenta tan clara. Es decir, los hombres nacemos y hay gente, yo he tenido pacientes que con 80 años han tenido hijos. Es decir, se puede perfectamente, digamos, sin tipo de fertilización, inseminaciones, Muy ni nada, bien. por la vía natural. En una mujer eso es realmente inaudito, Claro, no es se ha visto. casi imposible, no Ni sé. deseable tampoco, Claro. y no, ni en el hombre ni en la mujer, porque no puede ser. Yo creo que los padres abuelos, estos que con 60, 70 años tienen hijos, pues yo creo que no es una cosa, digamos, fácil. Lo digo desde el punto de vista incluso de los propios niños, porque un niño, por ejemplo, con 10 años, yo lo digo por mis hijas, a los 10 años, papá, la bicicleta, papá, quiero ir aquí, papá, quiero ir allí. Y si tú tienes una edad razonable, 40, 50 años, pues lo puedes hacer, pero si tú tienes 70 años, la bicicleta lo tienes complicado. Claro, es complicado. difícil, ¿no? Yo creo que cada etapa tiene su Sí, propósito. pero bueno, también hay circunstancias de cada uno, ¿no? Porque Claro, llegas tarde tú a la completamente. vida, pues puede Ahora ser mismo la gente se embaraza mucho más tarde claro, que hace claro, porque muchos ya años. son 10, 15 años que estamos retrasando la paternidad o la maternidad, eso es Ujú. verdad. Bueno, pues estábamos comentando esto, de que uno de los signos es ese, la irritabilidad. El segundo signo, bueno, aparte del signo evidente de la pérdida de la menstruación, que no tiene por qué ocurrir, ¿eh? Recuerda que hay 2 ciclos que son diferentes. Esto también es un mito que hay muchas mujeres que no saben. Mira, no sabía. Yo pensé que Sí, realmente era la pérdida hay del ciclo menstrual. dos ciclos, que uno es el ciclo ovárico, que es este que te he dicho, Mm. que cada 2 meses ovulas y un mes en un lado, un mes en el otro, y eso hay unos cambios, o ese es el ciclo ovulatorio. Y eso se correlaciona con los cambios hormonales. Mm. Pero después está el ciclo menstrual, que es el del sangrado. Entonces, tú puedes sangrar sin tener un ciclo ovulatorio, por ejemplo. Esto es muy típico. De hecho, conforme van pasando los años, las mujeres a partir de los 35, 40 años, ya la mayoría de los ciclos no son ovulatorios. Es decir, las posibilidades de un embarazo a esas edades son muy bajas, porque la mujer ovula, pues a lo mejor 2, 3 veces al año, no 12. No. Entonces, ¿ves cómo? Pero sigue teniendo las reglas. Claro. Entonces, son 2 cosas diferentes. Segundo dato muy importante, la pérdida de sueño, memoria y atención. Es decir, esto de que vas a la cocina y dices, ¿qué he venido yo aquí? ¿Dónde he dejado las llaves? ¿Dónde he aparcado el coche? Todo eso es muy típico de la menopausia, porque hay determinadas hormonas, sobre todo la pregnenolona, los estrógenos, tienen un efecto muy positivo sobre la memoria. Y cuando cae la concentración, pues la mujer pierde memoria. No tiene nada que ver, hay muchas mujeres que se preocupan, van a la consulta, ay doctor, no tendré demencia, tendré algún problema cognitivo, Alzheimer, cosas de estas. No, es simplemente que esto se supera después. Podemos dar algunos suplementos para mejorar la memoria, etcétera, porque es una cosa transitoria, no tiene nada que ver. ¿Qué suplementos nos recomendaría para la memoria? Porque mucha gente se cuestiona, ¿eh? Y aquí en nuestra Sí. audiencia dice, es que queremos los suplementos, Bueno, ¿cuáles para la son? memoria hay muchas cosas. Para la memoria hay cosas, digamos, de las más simples hasta cosas muy complejas. Las cosas simples, por ejemplo, que la gente ignora, hay el romero, por ejemplo. Fíjate, hay unos estudios muy curiosos con el romero que le ponen a estudiantes que tienen que hacer un examen y les ponen a unos en un florerito, le ponen al lado una ramita de romero fresca que huela muy bien. Es muy importante lo del aroma. Entonces, los que huelen el romero tienen mejor memoria y mejores resultados en el examen. ¿Qué dices? Absolutamente. Entra a Google y comprueba. Entonces, esto está perfectamente demostrado. Entonces, el romero, lo que pasa es que esas concentraciones, pues realmente el efecto es pequeño, pero lo notas. Hay estudios que lo comprueban. Mi consejo es para todo el mundo, al que le guste el romero, pues romero, siempre, a todos los productos en la O cocina. los le puedes aceites echar. esenciales, a lo Sí, mejor. sí. Y el romero, olerlo,
lo puedes poner en la comida, lo puedes comer en otros sitios. Y si no tienes o no te gusta o no, bueno, pues el romero se puede concentrar, purificar y encapsular y te lo compras en un herbolario y realmente a concentraciones altas. Jamás había escuchado Sí, acerca del no, romero. bueno, el romero es una cosa, por eso te decía que de las cosas anecdóticas o cosas, pues hay muchas sustancias químicas. El café, por ejemplo, mejora la memoria, pero claro, el café mejora la memoria pagando un precio que es el de la taquicardia, el de la, digamos, El ansiedad, etcétera, el nerviosismo. nerviosismo, la ansiedad, etcétera. Entonces, todo tiene el romero, pues la mejoría de la memoria es pequeña, pero no tienes efectos indeseables, ¿no? Y quien habla de esto, pues la, el café, por ejemplo, las teínas y demás. Entonces, hay muchas cosas que te pueden dar mejora de memoria. Hay muchos otros suplementos que puedes encontrar. Pero el problema de la memoria desaparece cuando tú recuperas, digamos, el equilibrio otra vez entre estrógenos. Los estrógenos empiezan a decaer y lo que se pierde, realmente lo que busca el cuerpo humano siempre es equilibrio. Muy bien. Cuando perdemos el equilibrio, y esto es lo importante, debemos intentar evitar los excesos. En general, yo comprendo que la vida sin excesos es una vida aburrida, pero es una vida larga y una vida más cómoda. Entonces hay que intentar buscar la armonía siempre en cuanto a esas cosas. Incluso para lo bueno como para lo malo, ¿no? Porque hay personas que Exactamente, se obsesionan muchísimo con la alimentación y que son muy radicales en su forma de comer naturalmente, y que eso luego naturalmente. también nos, Claro, nos con el pasa peso, lo factura. que hemos O con comentado el antes, con el peso. peso. Y ahora, por ejemplo, todo el mundo se pone las inyecciones estas que hay de los semaglutidas, Ozempic, Monjaros y cosas de estas, por intentar perder unos kilos de peso, cuando hay soluciones, pues, digamos, nutricionales más cómodas, más fáciles, que es lo que yo propongo siempre, que es la sopa de miso, por ejemplo, que es un magnífico, digamos, no tiene los efectos, lógicamente, de los Ozempic, pero no tiene los efectos indeseables. Y además está buena, es natural, es sabrosa. Y no solo tiene el efecto sobre el peso, una sopita de miso todos los días, prepararla es buenísimo, pues para quitarte el apetito, para mejorarte la piel. Fíjate, hay Mira. estudios muy curiosos con el aspecto de la piel, con el miso. Yo he participado en alguno de ellos, en los que esto parte de la base de los japoneses, que los japoneses tienen una piel pues muy bonita, una piel que no es genéticamente muy diferente a, digamos, a la raza caucasiana, no. Lo que ocurre es que los japoneses, que la mayoría de ellos, preguntarle a un japonés si consume miso es como preguntarle a un italiano o a un español si toma café. Es decir, no tienes que preguntarlo, es absolutamente seguro. Lo raro es no tomarlo. Entonces, cuando separas ese 5% aproximadamente de japoneses que no consumen miso, entonces ves que la piel está más deteriorada que los otros japoneses. Es decir, que no es un problema genético, solo genético. La genética, ya lo hemos dicho antes, es el coche. Efectivamente, hay unos componentes, pero básicamente el miso es buenísimo para eso. Entonces, yo propongo todos los días, pues, tomarte una sopa de miso como si fuera Que una de hecho lo taza toman de de... desayuno, ¿no? Que me parece Claro, de bastante desayuno. Sí, interesante. no, de desayuno, básicamente, porque claro, la mejor forma, mira, yo he hecho algunos estudios muy curiosos de ver dónde están las calorías extras. El gran problema de la mayoría de la gente, nosotros somos sensatos, la gente, pues hay quien come muchísimo y se salta todas las reglas y demás, pero estamos hablando del común de la gente. Realmente cuando yo les hago un cuestionario en mi consulta o la nutricionista que me ayuda, etcétera, y le pregunto, bueno, haces el cuestionario, realmente la comida, el desayuno, la comida y la cena son normales. El gran problema está en los snacks, lo que comes entre comidas, Ah, que además muchas veces no nos damos cuenta de que tú, bueno, te tomas lo que en Alicante, en Valencia llaman el almuerzo, que es esto que te tomas. Bueno, yo he tenido una secretaria que a las 10 de la mañana llegaba y decía, oiga, que me tengo que ir al almuerzo. Digo, a las 10 de la mañana, y al almuerzo, pero si estás sentada. ahora es el brunch, ¿eh? Claro, bueno, sí, bueno, en Alicante se dice almuerzo. Y el almuerzo significa un bocadillo que no te puedes imaginar, el bocadillo para una persona que no se ha movido, que está sentado en una silla. Pero tienes esa costumbre y eso no cuenta como comida. Dices, no, esto no es la... Después vas a comer, Claro. lógicamente, a mediodía. Entonces, eso... Pero imagínate que alguien es, digamos, más comedido y lo que hace es que se come unas aceitunas, a lo mejor, o un pincho de tortilla o alguna cosa de esas. Bueno, empieza a sumar calorías.
Y no te digo ya cuando eso lo añades una copita de vino, un chato de vino, cualquier cosa, empiezas a tomar, o una El cervecita. típico tentepié, ¿no? Las Exactamente. patatas. Bueno, ya cuando pasamos Hombre, a las patatas y demás, pues ya empezamos a sumar calorías y calorías. Y eso puede ser, pues perfectamente, 1000 calorías para una persona. Y claro, después, si tú no lo compensas con el ejercicio correspondiente, entonces es cuando tienes el problema. Entonces, esto, y en menopausia, esto es fundamental, porque en menopausia las mujeres tienden a no solo ganar peso, sino a perder la distribución natural de la grasa. mm, Y entonces la grasa empieza a acumularse, sobre todo en la zona abdominal, en la zona de las caderas. Entonces, y no solo es un aspecto físico, recuerda cómo hemos empezado la conversación, es un aspecto mental. Esto de verte en el espejo y no reconocerte es tremendamente frustrante para una mujer. El sentirte mal, el no verte, no porque estés mal, sino porque tú no te reconoces. Ese es exacto. el Y, problema. y esto es la clave, porque mucha gente dice, mira, es que yo no quiero vivir hasta los Mm, 120 años, mm, podemos vivir hasta los mm, 120 años, pero sí. ¿quién quiere vivir? Porque tú conoces, Yo quiero vivir. mira, es que Yo, claro, porque claro, tú tienes la clave. pero ¿sabes por qué quiero vivir? Yo quiero vivir hasta los 120 años porque, claro, ya estoy cerca de esa fecha. Entonces, claro, el problema es que los deseos por prolongar la vida son directamente proporcionales a lo cerca que estés del final. Entonces, Wow. claro, porque yo quiero disfrutar de la vida, pero cuando tú eres muy joven, dices, bueno, ¿qué más da? 20 años, 30, 40, 50 años, pero cuando tú empiezas a quitar, entonces dices, oye, ¿por qué no disfrutar? ¿Por qué? Porque curiosamente, cuando pasas de determinada edad, ya digamos tu edad laboral desaparece, ya la limitas, eh, empiezas a tener, dejas de tener responsabilidades laborales, etcétera. ¿Qué ocurre? Pues quieres disfrutar de lo que has conseguido, ¿no? Y es Ah, muy triste que después de estar toda la vida trabajando, pues vayas y te mueras. Y se wow. lo dejes a la protectora de animales, todo tu dinero. Entonces, oye, disfruta. Entonces, yo quiero vivir años para disfrutar lo que consigo, ¿no? No dejarlo a la protectora Claro. de animales. Imagínate si a los 60 años, que Mm, tenemos esa mm, visión, ¿no? mm. 60 años es que ya estás acabado, ya no Sí, te sí, puedes sí. mover, ya no puedes hacer ejercicio como No, antes, ya no puedes hacer tantas cosas, no, pero no. te restan ¿cuántos? 60 Ah, años, más de 60, tu vida. O sea, ¿cómo 60. quieres vivir ese Podríamos. resto? Mira, eso, de eso se están dando cuenta mucho la gente, los billonarios americanos ahora. Ellos se están dando cuenta de que ahora tienen el poder, el capital, tienen todo, pero no tienen la llave de la juventud. Entonces, ellos están viendo ya, están sobre los 50, 60 años, hablo de Elon Musk, Zuckerberg, etcétera, Bezos, etcétera, que tienen un montón de dinero y dicen, bueno, oiga, yo quiero ir a Marte. Claro. Yo ahora que puedo quiero ir a Marte, pero vas y te mueres. Entonces, eso no lo quieren. Y esto es otra de las cosas que está poniendo muchísimo dinero sobre la mesa en investigación, tratamientos. Ahora estamos avanzando mucho en los tratamientos. Lo que ocurre es que los tratamientos, hay el estilo de vida, que era lo que tú comentabas al principio, sigue siendo la norma fundamental. De las pocas cosas que consiguen mejorar la longevidad que se haya demostrado, la restricción calórica es probablemente la única. Y muchas de las cosas que estamos haciendo farmacológicamente van encaminadas a la restricción calórica. Ahora estamos hablando también de los temas de menopausia, cómo podemos, prolongando o eliminando la menopausia, podemos prolongar la vida y la calidad de vida. Entonces, hay tratamientos hormonales sustitutorios con muy buenos resultados y con muy poco riesgo. Y todos, porque esto es un tema que encanta al público y es una gran cuestionante. Los tratamientos hormonales, Sí, no, los tratamientos hormonales, yo soy totalmente partidario de los tratamientos vale, hormonales, totalmente partidario. sí. Es decir, mi opción es siempre sí, a menos que haya contraindicaciones. ¿Cuáles No son al esas? revés, pero yo tengo muchos compañeros que hacen lo contrario. Dicen, no, a menos que sea absolutamente necesario, que la paciente esté tan desesperada que lo necesite. Y solo le dan tratamiento cuando tiene pues unos sofocos tremendos, cuando se encuentra muy mal, etcétera. Pero no, yo pienso que hay que dárselo a todas las mujeres. Mira, la menopausia es algo totalmente antinatural. Y tú dirás, ¿cómo es esto? Te lo explico de una manera sencilla. ¿Cuántos años llevamos como especie? Homo sapiens sapiens. 50.000 años. Ujú. O sea, nuestros ancestros directos, estos que recolectaban, etcétera, cazaban, pescaban, tienen 50.000 años. Desde entonces, desde los 50.000 años hasta ahora, la mujer siempre, hasta el siglo XX, fíjate tú, 50.000 años hasta el siglo XX, siempre murió sexualmente activa.
¿Por qué? Porque murieron las mujeres siempre por debajo de los 50 años. Entonces, nunca como especie hemos conocido esta epidemia que tenemos ahora. ¿Sabes cuándo empieza la epidemia de menopausia? En el siglo XIX y XX. Es decir, a partir del siglo XX, las mujeres empiezan a vivir más años y resulta que las mujeres no se mueren a los 50 años, sino que se mueren a los 55, a los 60, a los 65, a los 70 y ahora a los 85 años. Llevamos 150 años muriéndonos sexualmente inactivos. Pero, ¿y los otros 50.000 años qué pasa? Nunca habíamos tenido esto. Entonces, ¿qué es lo natural? ¿Morirte sexualmente activo o morirte como estamos haciendo ahora? Pues yo pienso que es al contrario. O sea, lo que está pasando ahora es un error. Es un error. Entonces, y tenemos que ponerle coto. Es decir, que lo que tenemos que hacer es, todos aquellos que puedan vivir, mejorar su longevidad sexual, su calidad de vida. Y yo te digo una cosa, pocas cosas me han agradecido a mí más en la vida. Pocas cosas. Fíjate que los médicos a veces, con poco esfuerzo, nos agradecen mucho a los pacientes. Doctor, me ha cambiado la vida, tal. Al que le haces perder peso, al que le ayudas en alguna cosa, al que le curas un tumor, doctor, gracias, gracias. Pero el agradecimiento sincero, ese que ves tú en los ojos de las personas, tú sabes cuál es el que he visto yo. En aquellas mujeres con menopausia a la que se le he corregido. Wow. Es tremendo. Es una sensación de felicidad, de decir, bueno, me ha cambiado la vida, porque empiezan otra vez a reconocerse, empiezan otra vez a tener una vida activa, empiezan a dejar de Y tener eso esos con el síntomas. tratamiento hormonal. Con tratamientos hormonales, muy sencillo. Yo utilizo una sustitución. Lo que pasa que la sustitución tiene unos efectos. A ver, no todas las mujeres pueden hacerlo. Recuerda cómo hemos empezado. He dicho, siempre que no haya contraindicaciones. Entonces, yo lo que hago y lo que estamos haciendo ahora, la mayoría de los médicos, los que nos dedicamos a esto, es hacer una selección. Es decir, cuando tú seleccionas a las personas, tú imagínate que vamos a seleccionar quién va a ganar el rally de la vida. Tú no puedes seleccionar los coches porque los coches ya los han comprado. ¿Tú qué mirarías? A ver, dime, ¿tú qué le mirarías a los conductores y las conductoras de rally? Lo primero que tú mirarías. Yo miraría, hombre, que tengan 2 piernas, que tengan 2 manos, porque es que si no van a perder. ¿Cómo aceleras? ¿Cómo frenas? En fin, lo podemos adaptar, pero eso sería complicado. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces, lo primero que tenemos que ver es cuál es la situación de esas personas. Y entonces, hay un porcentaje, yo divido en 3 grupos a las mujeres aproximadamente en mi consulta. Hay unas, por medio de unos estudios genómicos. Esos estudios genómicos nos dicen qué grupo de mujeres van a responder mal a los estrógenos en los 3 sentidos peligrosos de la palabra. Uno es el problema oncológico. Es decir, no está muy claro que las hormonas produzcan cáncer. Hubo un estudio con enfermeras, en fin, no es el momento de decirlo, pero se demonizó el tratamiento hormonal porque un estudio falló. Precisamente. Un estudio falló con las enfermeras americanas, te lo abrevio con 3 palabras. Consiste en que en el siglo pasado pues, se decidió que las mujeres, se pensó que esto era tan bueno el tratamiento hormonal, lo mismo que te estoy diciendo yo ahora, que dijeron, bueno, a las mujeres, a enfermeras, todas las enfermeras, cuando lleguen a la edad de la menopausia, se van a tomar una pastillita anticonceptiva, que son hormonas. Pero ahí pasó el problema. Le dieron unas hormonas anticonceptivas y además eran equinas. Sí. No eran bioidénticas, sino eran de yegua. Entonces, ¿qué pasa? Las mujeres no se hicieron ningún tipo de control oncológico, no se hicieron mamografía, no se hicieron citología, sino simplemente cuando llegaba su menopausia, las enfermeras, como conocían bien su cuerpo, decían, bueno, estoy en menopausia. Iban a la farmacia, se compraban su pastillita y después, al cabo de los 5 o 10 años, se vio que no solo no mejoraban, sino que muchas de ellas desarrollaron cáncer, se murieron, etc. Y entonces dijeron, alto, alto, estamos matando a las mujeres, las hormonas son malísimas. Y era verdad. Pero era verdad, ¿por qué? Porque las hormonas que se usaron eran hormonas químicas y hormonas de caballo. De caballo. Entonces, una locura hoy en día. Desde las vacas locas no se puede dar absolutamente, desde el síndrome de las vacas locas no se puede dar ningún producto animal a un ser humano, de ningún tipo, no hay. Entonces se retiraron, eso ya no se da. Y lo segundo, que ninguna de ellas fue al ginecólogo, ninguna de ellas se hizo una mamografía, ninguna se hizo una citología. Y entonces, esas mujeres, pues la que tenía cáncer, porque el problema de las hormonas, más que producir cáncer, es, yo te pongo un ejemplo.
para que comprendas bien lo que pasa con las hormonas y el cáncer. Yo un día estaba en Ámsterdam y le tenía que traer un regalo a mi mujer. Estaba en el aeropuerto. De estas cosas que se me había olvidado darle regalo. Y no puedes llegar a casa sin un regalo. Claro. Entonces digo, ¿y cuál es el regalo que gusta más? Pues flores. Y digo, voy a comprar flores. Y digo, no hay una sola mujer al que no le guste que le traiga a alguien una flor. Un amigo, un hermano, un primo o el marido. Y digo, bueno, flores, pero digo, anda las flores en el avión. Digo, no, esto no va a ir bien. Entonces, cuando estoy ahí en Ámsterdam, está todo el aeropuerto de Schiphol lleno de tulipanes. Y entonces te tienen unos sobrecitos con tulipanes. Y tú dices, bueno, oye, digo, qué bonitos los tulipanes. Digo, esto le va a gustar seguramente. Y entonces cogí los tulipanes y digo, mira, va a ser mi regalo. Cuando saque, me dan las flores, le doy la bolsita de tulipanes para que lo siembre y tenga sus tulipanes. Y cuando llegué, pues resulta que mi mujer me dice, pero tú no te has leído esto, ¿verdad? Y digo, ¿qué? Que son 8 meses para que... Voy a tener que estar regando 8 meses el tulipán. Esto no es un regalo para mí, es un regalo para el tulipán. Le estás regalando un regador. Y entonces me quedé yo, digo, oye, es verdad. Pero bueno, yo le ayudé y pusimos los tulipanes 4 o 5 en un pequeño sitio, una maceta. Y después de los 8 meses, había una maceta en la que habíamos echado los tulipanes y otra maceta en la que no habíamos echado tulipanes. Y regábamos las 2 macetas durante 8 meses. ¿Tú sabes qué pasó al 8º mes exactamente? Es como un embarazo, lo de los tulipanes, como un embarazo. Veo, mira. ¿Sabes qué pasó al final ¿Qué en el pasó? embarazo? Que de la maceta donde yo había puesto los tulipanes, ella no sabía cuál era. De la maceta que yo puse los tulipanes, salieron unos tulipanes preciosos. Pero en la maceta en la que no había tulipanes, pero ella había regado todos los días, no salió, evidentemente, nada. Claro. ¿A dónde quiero llegar? Si tú tienes cáncer y yo te riego con las hormonas son el agua, para que me sigas en el ejemplo. Si yo te doy agua y tú tienes cáncer, desarrollas el tumor. Pero si tú no tienes los tulipanes, porque genéticamente no tienes cáncer, yo te puedo estar echando agua y agua y agua que no sale nada. ¿Ahora entiendes? Entonces las hormonas solo son malas si tienes tulipanes. ¿Y cómo puedo saber yo si tienes tulipanes? Pues metiendo la mano, escarbando y viendo si hay una semilla. ¿Cómo es eso? Hoy en día con una mamografía. Yo te hago una mamografía y si tú tienes lesiones compatibles con cáncer, no se me ocurrirá darte. Las enfermeras aquellas que dañaron el estudio, ¿qué pasa? No se hicieron mamografías. Entonces no sabíamos si había tulipanes o no había tulipanes y al final salieron muchísimos tulipanes porque hay muchas mujeres que desgraciadamente tienen este problema. Punto número 1. Entonces yo puedo hacer mamografías, pero es que puedo ir ahí todavía más allá. Yo puedo hacer un estudio genómico y saber si tú tienes una predisposición a formar tulipanes muy pequeñitos desde el principio. Es un estudio genómico, normalmente no se hace porque esto, por desgracia, es caro y cada vez más barato. Yo por eso invito a la gente que se lo haga, porque cuantas más veces se haga la gente esto, ayudaremos a que otras mujeres dentro de unos años se lo hagan de una manera bastante económica. Pero todavía sigue siendo algo caro. Pero bueno, yo creo que es razonable. Yo creo que con los años también esto va a ir. Eso sí, pero es muy razonable. bien, claro. Entonces, yo selecciono primero a la mujer. Entonces, veo que si genómicamente no tiene yo nunca se puede decir 0 probabilidad. Una mujer, ¿tú sabes la probabilidad que tienes tú de desarrollar cáncer a lo largo de tu vida, por ejemplo? ¿Tú te has Wow. puesto a pensarla? Cáncer de mama. Para nada. Bueno, pues puede ser tan alta como un 7-8%. 7-8% significa, mira a amigas tuyas en el colegio en el que tú estudiaste y coges 100. Y de esas 100, 8 desarrollarán cáncer. No digo que mueran, pero desarrollarán cáncer. Es decir, que si tú en el colegio tenías 30 compañeritas y no 100, entonces será la tercera parte, pues 1 o 2 de tus amigas del colegio van a desarrollar cáncer. Es una frecuencia muy alta. Muy alta. Es decir, le echamos la culpa a veces al empedrado. Es decir, decimos, es que las hormonas, porque siempre tenemos a alguien que ha tomado hormonas y ha tenido cáncer. Pero señora, usted ha hecho su cálculo de probabilidades antes de tener el tratamiento. Es altísimo. Yo se lo hago a todas las Claro. mujeres. Hoy podemos hacer unas fórmulas matemáticas y calcular en función de tu edad y en función de otros parámetros. Yo puedo calcularte el riesgo a 5 años y el riesgo en toda tu vida de desarrollar cáncer. Y después lo que hay es una negociación. Hoy en día los médicos no podemos seguir ordeno y mando. Oye, yo te puedo dar a ti un riesgo y te puedo decir, a ver,
¿Cuántas personas se murieron en España el año pasado por accidente de tráfico? ¿Lo sabes? No. Calcula, ¿cuántos? Uf. No te- En España, 1.500 personas. 1.500 personas murieron directamente relacionadas con un accidente de tráfico. Somos del orden de 30 millones de conductores asiduos, de estos que conducimos todos los días varias veces. 1.500 personas sobre 30 quiere decir que hay una de cada 20.000 personas que muere al año. Uno de cada 20.000 conductores muere al año. Ujú. Ese riesgo es mayor que el de cáncer, por ejemplo. Y sin embargo, ¿tú crees que yo cuando cojo el coche, que lo sé, porque a lo mejor alguno de tus seguidores no lo ha pensado, pero es alto, es uno de cada 20.000? Pero ¿tú crees que yo no conduzco por ese riesgo de 1/20.000? Claro que Pues no. no. Si tú te tienes que ir a Andorra en el coche, te vas. Y si yo me tengo que ir a Alicante en coche, me voy. ¿Por qué? Porque la calidad de vida que supone tener movilidad, independencia, etcétera, autonomía, pues no se paga con nada. Y tú tienes un pequeño riesgo y lo asumes. Y lo asumes, claro. Intentas minimizarlo con un buen coche, siguiendo las normas de tráfico, etcétera, etcétera. Pero bueno, no es impide. Entonces, yo selecciono a las mujeres en 3 grupos. Una, las que tienen un riesgo alto. 2, las que tienen un riesgo normal, ese 7% para tu edad, pero si fueras mayor te diría 10. Que depende de los años que tengas, cuanto mayor. Porque el otro factor de riesgo, ¿te acuerdas la pregunta que te hice antes de cuál era el dato más importante? Pues el otro es la edad. Cuanto mayor eres, más riesgo tienes de cáncer. Entonces, y si eres mayor y además estás gruesa, entonces multiplicas el efecto. Entonces, 2 maneras sería, una, no envejezcas, pero claro, eso es complicado, y lo otro, pierde peso, que es facilísimo. Entonces, seleccionas a las mujeres con alto riesgo, riesgo normal o riesgo bajo. Hay mujeres que tienen un riesgo por debajo de ese 7% en tu caso, por ejemplo. 3, 4, 5%. Entonces, en los grupos 2 y 3 que te acabo de mencionar, no solo lo recomiendo, sino que empujo a la mujer a que lo haga. Digo, es que es una tontería no hacerlo. ¿Por qué? Porque los beneficios son enormes, porque yo lo veo todos los días. Tengo cientos de mujeres que se encuentran estupendamente. Increíble. Y Y este tipo de exámenes, por sí, ejemplo, porque seguro ahora se mm, preguntan también lo mm. mismo, ¿no? ¿Quién me lo hace? O sea, ¿a qué médico Es yo que ese tengo es que el ir? gran problema, el gran problema. Yo en esto soy un poquito pionero. Porque, bueno, mi formación es internista, yo soy un internista, y repasando un poquito para que entiendas, porque me cuesta mucho trabajo explicar a la gente lo que es un internista. Y dice, doctor, pero, porque tú dices cardiólogo, muy bien, odontólogo, muy bien, pero internista, Internista. ¿eso qué es? Ujú. ¿Qué es? Nadie lo sabe. Entonces, yo lo comparo con la música. Entonces, el cardiólogo sería el violinista, el neumólogo sería el percusionista, el gastroenterólogo sería el de las trompetas, pero yo soy el director de la orquesta. Es decir, soy una persona que soy capaz de tocar los instrumentos, probablemente no con el virtuosismo de los otros, pero suficiente como para que la música suene bien. Mm. Y entonces la sinfonía de Beethoven suena con el coro, con los violines, con el bajo. Y sin embargo, cuando solo la tocas con el violín, suena horrible, por muy bien y muy virtuoso que seas. Y ese es el gran problema de la medicina, que no tenemos especialistas de este tipo que te vean de la cabeza a los pies. Y eso es lo que tenemos. Los médicos tenemos que ser eso, pero no todos. No todo el mundo puede ser director de orquesta. Pero tienes que ir a ese tipo de personas. Y yo estoy intentando crear este tipo de medicina que vaya más desde la salud y no desde la enfermedad, y que vaya más desde la dirección de la orquesta, decirle a la gente lo que tiene que hacer, indicárselo, no hacerlo, y que sea la persona la que tome sus decisiones. Porque si yo te digo a ti que tienes un riesgo del 3% de desarrollar cáncer de mama, tú dirías, no, pero digo, es que una persona normal tiene 7%. Ah, bueno, eso ya es otra cosa. Todo este tipo de cosas a determinados médicos no les preocupa, pero no porque sean malos médicos, cuidado, sino porque son violinistas. Entonces tú a un violinista no le puedes preguntar por cómo se toca el piano. Entonces tienes que buscar este tipo de médicos. Y lamentablemente no tenemos muchos médicos de estos. Entonces Exacto. hay que ir creando, pero cada vez, gracias a ti. ¿Por qué crees que estoy yo aquí? Pues que este mensaje me gusta difundirlo para que la gente no solo... Puede ser que de los que te están escuchando, mujeres y hombres que te están escuchando, alguno le dé por ser médico algún día. Y entonces diga, oiga, pues yo quiero hacer este tipo de medicina,
porque una vez que te especializas hasta tal nivel que es imposible. Lógicamente nos hacen falta especialistas para todo, pero Y yo quisiera saber mm, con qué tipo de conciencia, por ejemplo, llegan a tu consulta, ¿no? Porque mm, tú decías, ahora la gente cada vez mm, va más consciente, ya no sí, solamente va cuando tengo la dolencia, ¿no? Sino claro, lo claro, quiere claro, prevenir. Por eso claro, claro. este podcast, ¿no? Mm. Em, ¿Qué grado de conciencia tienen tus pacientes cuando vienen a consulta? ¿Realmente es porque quieren mejorar, quieren detener el envejecimiento, quieren que Sí, o sí. Yo creo que la mayoría de los pacientes que vienen quieren ser, como todo en la vida, propietarios de su destino. mm, Es decir, saber qué es lo que tienen que hacer ellos mismos, conducir el coche. Pero si es que no hay nada más bonito que conducir tu propio coche. Pero claro, tienes que tener un GPS, conducir el rally sin el coche es imposible. Pero sin GPS te puedes perder. claro. Entonces necesitas eso. La conciencia es de buscar a alguien que te oriente. O sea, tú te das cuenta de repente, dices, yo puedo llevar, porque vivimos en la ciencia de la información. Y ahora con las nuevas inteligencias artificiales es que le preguntas cualquier cosa y te sale un estudio perfecto, muy completo. A ver, esto que te he dicho yo, para la memoria, y te saca, tú preguntas al ChatGPT o al DeepSeek y te sacan uno por uno, pero mucho mejor de lo que yo te pueda decir. Pero, ¿qué ocurre? Que lo que necesitas es alguien que te oriente y te diga, bueno, ¿qué debo hacer yo en esta situación, en mis características personales? Y eso hace falta, pues, un oficio. Esto es como un oficio. Esto es lo mismo, es lo que yo llamo el síndrome del IKEA. Es decir, tú puedes ir, yo lo he intentado muchas veces y he fracasado, he acabado con los dedos rotos y demás, intentar hacer lo que no sé, un martillo, un destornillador, todo este tipo de cosas hay que dejárselo al profesional. Y entonces casi mejor compensa comprarse la mesita, aunque sea modesta, ya hecha y bien hecha, que intentar destrozarte las manos haciéndote una mesa a tu medida. Entonces, debes buscar ayuda profesional. Debes saber buscar, a esta altura en la que estamos, de conocimientos, de facilidad de recabar información, lo que tenemos que hacer es buscar una persona que nos oriente, porque todo esto sin orientación es complicado. Podemos Claro. irnos a otro sitio y podemos cometer errores. Por ejemplo, el peso, lo que estamos diciendo, bueno, ir al extremo de perder más peso de lo necesario, utilizar sustancias que a lo mejor no es más fácil una sopa de miso que tomarse un Ozempic o una cosa de estas. Ozempic, para dejar El claro, Ozempic, es uno de los medicamentos más populares ahora sí, mismo para sí, sí, bajar de sí, sí, peso y sí, que sí. mm, Bueno, el Ozempic, yo siempre digo, mira, tú, por ejemplo, tienes un podcast popular. Mucha gente te ve. Entonces, ¿es bueno o es malo? bueno, para mí muy bueno, claro. Tú estás respondiendo a la pregunta. Es decir, cuando tú puedes engañar a una persona, o a dos, o a tres, pero engañar a millones es complicado, y durante un tiempo mantenido. Estos productos funcionan muy bien, pero hay que saber quién los tiene que funcionar. Es decir, esto es como un ascensor. Antes comentábamos lo del ascensor. Tú puedes coger un ascensor y te lleva a un sitio perfecto, y te lleva muy rápido, te lleva muy bien, pero a lo mejor hay más beneficio caminando que cogiendo el ascensor. No estoy diciendo que coger el ascensor sea malo, pero ¿por qué vamos a coger el camino más corto? Si lo más bonito de la vida es precisamente, pues, caminar. Entonces, el Ozempic no quiero demonizarlo, el Ozempic funciona y yo tengo pacientes. Yo, lo que pasa es que este tipo de sustancias los utilizo, igual que la terapia hormonal, haciendo una evaluación del individuo. Yo tengo la medicina está cambiando, es una medicina de precisión, esta que te digo, la genómica. Nosotros podemos saber si tú hay algunas variantes genómicas que hacen prácticamente imposible que tú pierdas peso con una dieta, por ejemplo. Eso lo sabías. Y la gente se pone muy triste porque hace peso, doctor, si es que yo lo que como cabe en una mano, yo como muy poquito. A veces es mentira, te dicen, ¿no? Pero No hay que bueno, fiarse, no bueno, hay que pero fiarse. bueno, hay gente que sí, que come muy poco Mm, y no pierden peso. ¿Sabes a qué se debe eso? Pues a una serie de, pues, factores genéticos. Esto es como si tú intentas hacer palomitas de maíz en un horno normal. Dices, doctor, que no me salen las palomitas, que no me salen las palomitas. Digo, hombre, cómprate un microondas y verás cómo te sale muy bien. ¿Por qué? Porque necesitas que tu hígado vaya muy rápido, que hay una serie de factores que tus mitocondrias funcionen, etc. Entonces, todo esto, si tú no lo tienes, si tú no tienes el microondas, ¿por qué vas a estar toda tu vida, pues, además con un montón de factores de riesgo y demás? No creas tú que el sobrepeso no es una enfermedad, porque muchas veces se ha hablado de los Ozempic, por ejemplo, que dice que es malo
porque los diabéticos, etcétera, etcétera. Pero bueno, el sobrepeso para mí, yo en mi experiencia como director de orquesta, a mí se me han muerto, a ver, los diabéticos que se me han muerto tarde y se me han muerto con muy mala calidad de vida. Eso sí es verdad. La diabetes te quita calidad de vida. Te quita los ojos, te amputan los dedos, te daña el riñón, acabas en diálisis, una calidad de vida malísima. La diabetes es la peor, en mi experiencia, la peor enfermedad, mucho peor que un cáncer, porque el cáncer te mata, pero es que la diabetes te mata muy lentamente y con mucho sufrimiento y con mucho consumo de recursos, no solo económicos, sino humanos, es decir, cuando tú tienes que hacer muchas cosas. Pero la obesidad, mira, yo tuve una vez una persona, estoy hablando del sobrepeso de verdad, es decir, estas personas que pesan muchísimo. Yo tuve un paciente que tenía un peso pues muy alto, 140 kilos o 130 kilos, de estas personas que necesitan. Y tenía esa genómica que te estoy diciendo que le impedía totalmente perder peso y el hombre no comía prácticamente nada. Él había acumulado a lo largo de sus 45 años pues excesos durante muchos años que le habían llevado a este peso. Además de falta de ejercicio, falta de sueño, estrés, en fin, todas las cosas que afectan el peso. Pero no conseguía perder peso. Y entonces, un día, fue una de las cosas más tristes porque vino la madre con la hija y me dijo, él llevaba en una moto, llevaba a su hija. Imagínate la típica foto del hombre pesadísimo en una moto, que además se veía muy bien cómo aplastaba la moto el pobre hombre, y la niña detrás con su casquito. Y le dice, papá, despiértate que tenemos que ir al colegio. Y el hombre, como la gente gruesa tiene una cosa que se llama apnea del sueño y duermen muy mal y se despiertan muy mal. El sueño, los obesos tienen muchos problemas. Y la niña empuja al padre, papá, despiértate que tenemos que ir al colegio. ¿Y sabe lo que pasó el niño? El padre se dio la vuelta, cayó como una croqueta al otro lado, muerto. Muerte súbita. La obesidad te mata súbitamente. No te mata a largo plazo, te mata súbitamente, de una arritmia, de un infarto, de una apnea, etc. Entonces, la obesidad no pensemos que es una enfermedad solo cosmética, porque da la impresión, mucha gente lo vende como, bueno, esto es algo que te has ganado tú, esto es algo que tienes tú porque has comido mucho. ¿Y qué porcentaje diríamos que son aquellos casos de esta obesidad que tiene que ver mucho con los genes frente a lo que son los hábitos? No, pero hay un porcentaje alto, hay un porcentaje muy alto de gente que realmente no calcula. Sobre todo, hay efectos como son la saciedad, hay un gen, varios, digo uno, cuando digo uno digo varios, un grupo de genes, que son los que controlan la saciedad, por ejemplo. Esto es uno de los problemas fundamentales, es decir, que no te sacias nunca. O sea, tú cuando comes, hay 3 grupos de personas que son, en una mesa, yo he hecho ese experimento muy curioso, en un grupo de personas tienes de 10, tú invitas un día a 10 amigos tuyos, y verás tú cómo des lo que des, es decir, puede ser comida japonesa, comida china, mexicana o lo que sea, o española, y tú verás cómo de esos 10, 8 terminan al mismo tiempo, todos, hagas lo que hagas, y después se quedan 2. Uno en cada extremo de la mesa. Y uno que cuando termina dice, oye, ¿y no hay un poquito más de pollo? ¿No hay? Este postre está buenísimo. Entonces, los otros acaban y ya está. Pero hay uno que quiere repetir, siempre quiere, oye, un postre, honesto, quiere más bebida, tal. Y el otro ha acabado antes que los demás. Entonces, esta es la distribución que hay más o menos. Es decir, el 80% de la gente tiene buenos genes, come bien, etc. Y el problema es hábitos, los otros. Es decir, la cuenta de resultados, ejercicio, estrés, hormonas, en fin, un montón de cosas que son los que te hacen. Pero estrictamente, desde el punto de vista genético, están esos dos extremos. Es decir, el que sigue comiendo, y eso es el gran problema, que no te sacias. Es decir, tu estómago no responde a los estímulos normalmente mecánicos, que es que cuando está el estómago lleno debes parar de comer, tú paras de comer y no puedes seguir. Entonces, esos son los que... En esos, el Ozempic tiene un efecto muy bueno porque les quita las ganas de comer y una cosa curiosa, también las ganas de beber, porque en gran parte, porque realmente esto está todo en el mismo sitio genético. Hay ahora estudios, por ejemplo, que están dando esto en solo alcohólicos,
con independencia de su peso. No lo sabía. Sí, con unos resultados estupendos. Sí, porque en los alcohólicos, la gente que bebe mucho, compulsivamente, pues hay unos tratamientos que son los aversivos, que son unas gotitas que le echas pero el paciente tiene que saber que le han echado unas gotas, y cuando tomas alcohol, una presión en el pecho, te pones malísimo, y entonces el paciente sabe que si bebe con las gotitas, no va a pasarlo muy mal, entonces no lo hace. Después hay otros que intentan quitar el hábito, pero no funciona muy bien. Y se está trabajando con estos productos porque bloquea la necesidad de la recompensa, esa sensación de que te queremos más y más y más. Entonces, ese sería un porcentaje más o menos. Pero también podemos trabajar con sustancias naturales. La dieta es muy importante. Muy Entonces, hay bien. que buscarse. Hay muchos alimentos que mejoran la saciedad. Y es verdad, antes de pasar a Sí. eso, porque vamos a trabajar con Mm. tema alimentos, pero sí es verdad que los Ozempic te genera luego el efecto rebote una vez que lo dejas. Sí, Es eso así. sí es verdad. Y ahí eso es, verdad. por eso es que es muy Sí, 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 importante sí. la consistencia a largo plazo de tus Claro, hábitos, ¿no? Porque eso claro, es una claro. cosa que te lo Sí. tomas puntualmente y luego Mira, el tiene... Ozempic, para que te hagas una idea, si lo pudiéramos comparar con algo antiguo, Mm. es los balones. Antes se le ponía a la gente un balón gástrico. Yo he mandado a algunos pacientes que tenían sobrepeso un balón gástrico. ¿Qué es el balón gástrico? Los balones han ido evolucionando muchísimo. Al principio era un balón físicamente. Tú imagínate un globo de estos que usan los niños para jugar. Un globo se le metía al estómago y se inflaba. Y a los 6 meses, bueno, había un montón de problemas. Se irritaba, se infectaba, se rompía. Después, ahora, por ejemplo, hay unos balones que son autoabsorbibles. Entonces tú te lo tomas y ya no hay que quitarlo, sino poco a poco se va disolviendo como biodegradable. Ahora se lleva mucho el Ah, tema biodegradable, entonces desaparece. ¿No? Pero claro, en el momento que te quitan el balón, la persona vuelve a comer, es exactamente igual. Entonces, el Ozempic tiene ese efecto. Uno de los efectos es como un balón intragástrico, es decir, la gente no tiene ganas de comer, pero después tiene otros efectos metabólicos también, que hay que trabajar, pero que se pueden trabajar con alimentación, se pueden trabajar con otros suplementos, se puede trabajar de otra manera, y no es necesario el Ozempic. Pero en casos concretos sí que es conveniente y funciona bien, pero deberíamos dejarlo para esos casos. Y en los otros, pues hacer una visión del peso. Antes hemos dicho que el peso indica muy bien lo que es la salud, pero también hay muchas cosas que podemos hacer por el peso. Es decir, no es solo comer. Entonces está el tema ejercicio. Y muy la gente, importante. pero bueno, cada vez hay más conciencia. Yo creo que la gente ya Sí. sabe tanto el ejercicio cardiovascular como el de fuerza, que es muy importante para la Ambos son longevidad. buenos, Muy tanto el bueno. cardiovascular como O el de fuerza. Sí, el de Vale. fuerza, además, el de fuerza, la diferencia entre el ejercicio y el alimento y la comida es que el ejercicio no hay límite. Me explico. Tú, en la cuenta, tú imagínate que lo ves desde un punto de vista economicista. Hay un límite que es que tú no puedes perder demasiado peso, porque si tú pierdes demasiado peso, entonces tienes problemas de salud. ¿Qué ocurre? Entonces, tú con la alimentación puedes llegar hasta el extremo inferior, pero no puedes traspasar ese límite. Es decir, hay un límite que dice, cuando tú tienes un índice de masa corporal pues por debajo de 18 o 17, me estoy hablando de las modelos de la Fashion Week y de todo este tipo de cosas, esas mujeres empiezan a tener, y hombres también, empiezan a tener problemas de salud. O sea, no, hay un límite. Pero el ejercicio no tiene límite. Tú siempre puedes hacer más ejercicio. Siempre. Y los estudios, hay unos estudios muy buenos hechos en Ohio, en la clínica Cleveland, que demuestran que la relación es lineal. Pero, lógicamente, los resultados, los beneficios, son muy, muy evidentes en las primeras fases. Es decir, si dividimos a la población en 7 grupos, que estarían en el grupo inferior los que no hacen nada de ejercicio, es decir, el típico que trabaja en un despacho, llega a su casa, se pone a comer y no se mueve absolutamente para nada. Sedentarios. Sedentario al 100%, eso hay mucha gente, por Sí, sí. desgracia. Y hoy en día aún más. Claro, por el tema del teletrabajo, que es tremendo. El teletrabajo tiene ese problema. Y sobre todo mezclas lo que es la comida, porque los que no trabajamos en casa, ¿qué pasa? Que la hora de la comida, pues normalmente lo haces en casa, ¿no? Determinada, o fuera, pero te desplazas de tu centro de trabajo a otro sitio y cambias. Pero es que la persona que está teletrabajando está comiendo y picando constantemente Ah, y no separa los dos mundos. Y esto es muy peligroso para los que tienen malos genes.
para los que tienen malos genes, puede ser que llegue un momento en el que tengas que estar constantemente comiendo. Y cuando después vas al médico o haces tu propio examen mental por la noche y lo discutes con la almohada, llegas a la conclusión de que tú no comes nada. Dices, yo no como. Yo es que ni desayuno, ni como, ni ceno. No, pero estás todo el día con cacahuetes, estás todo el día con pizzas. ¿Entiendes lo que te quiero decir? No sean, ¿eh? Pero bueno, el segundo grupo serían los que hacen un poquito de ejercicio. ¿Qué se llama poquito de ejercicio? 7.000 pasos, por ejemplo, al día. Tú hoy con los relojes, los teléfonos, en fin, 7.000 pasos. No es una cosa exagerada, pero más o menos te mueves un poquito. Y haces por lo menos 2 horitas a la semana de algún tipo de ejercicio de fuerza. Llámese yoga, los más suaves, algunas pesas, o Pilates, que ahora está de moda. en fin, o cualquier ejercicio, digamos, de más fuerza. Eso es fundamental. Y después en medio tenemos un tercer grupo que ya haces mucho ejercicio, estás todas las semanas, etcétera, etcétera. Pues la mortalidad, y tú analizas en ese estudio de Ohio, analizan la mortalidad por cualquier causa, incluso suicidios, accidentes, etcétera. Y al cabo de 10 años ves cómo las personas que hacen más ejercicio viven más años. Un poquito más. Ya en el grupo, por ejemplo, el último, que es el grupo elite, que es la gente que son profesionales, ya profesionales del deporte, ¿no? Que están 8 horas entrenando todos los días, esa gente normalmente vive más años, sin duda. Si no se lesionan, claro, el problema es que tienen lesión. Y mira cuántas veces yo escuchaba, ¿no? Esto era como un dicho, no sé si de las abuelas o tal, ¿no? Pero si haces mucho ejercicio, envejeces más rápido, ¿no? Bueno, es verdad, cuidado con esto, estamos hablando de tu aspecto físico. Tenemos que tener que el que hace mucho ejercicio, a veces el aspecto físico parece un poquito más demacrado de lo que es. Y además los amigos son muy crueles. A mí incluso me lo dicen algunos amigos. Y me dice, oye, no tendrás un cáncer, ¿no? Pero como te lo estoy diciendo, pero con una... Claro, No como te puedo soy creer, del mundo médico... Yo te veo súper bien, No, yo pero te a veo ver, muy no, bien. pero ¿sabes por qué? Porque ellos están embarazados, algunos están de gemelos, ¿comprendes? Entonces dice, bueno, este hombre ¿cómo puede estar tan delgado a esta edad que tiene? Entonces piensa que tienes una enfermedad o algo. La gente es muy ¿Te puedo cruel, preguntar tu edad? Sí. Bueno, la edad, ya te he dicho que son 3 edades. Sí. Si me quieres preguntar mi edad biológica, te asombrarías. Si me quieres preguntar mi edad cronológica, también te asombraría. Y me da un poco de reparo decirte las 3 edades. Bueno, entonces, quédate con la edad de mi aspecto físico. Sí. Y entonces, esa es la edad que tenemos. Además, la edad que tenemos es muy importante porque nosotros vivimos en un concepto, digamos, social, por supuesto, pero lo más importante es cómo te encuentres tú. Yo siempre le pregunto a la gente, recuerda lo que hemos comentado antes del concepto de salud. El concepto de salud no te lo pueden decir tus amigos. Es lo que No tú te lo pueden decir sientas, tus padres ni tu pareja. El concepto de salud te lo tienes que decir tú cuando te miras al espejo y decir, yo me encuentro bien. Recuerda los 3 conceptos. Físicamente no me duele nada. Es muy triste levantarte por la mañana y que te duela el cuello, que te duela la espalda, que te duelan los juanetes. En fin, eso no está sano. Lo segundo es decir, vamos a ver, mentalmente, hoy me como el mundo. Esa es una persona joven. De hecho, fíjate que la juventud, en el diccionario de la academia, si tú miras lo que es la juventud, esto es curioso, a veces hablamos y no nos ponemos de acuerdo. Entonces hay que ir a los libros. ¿Qué es juventud? La primera sección de juventud en el diccionario de la Real Academia es aquel periodo de la vida que antecede a la madurez. Esas personas que están antes de la madurez son los jóvenes. Pero no es la única acepción. Hay una cuarta acepción. Quitemos las otras 3. Sería juventud es vigor, vitalidad, energía. Eso es. Entonces, el joven no tiene por qué ser necesariamente joven en el periodo de tiempo cronológico del que estamos hablando. El joven es, yo tacharía la primera sesión y me iría solo a la cuarta. El joven es eso. Entonces, si tú me preguntas, pues yo me siento joven, aunque cronológicamente no lo soy. ¿Qué edad tengo? Bueno, eso ya es, digamos que es irrelevante. Lo importante es sentirte bien, ¿no? E intento. Ahora, yo hago todos los esfuerzos porque ya te he dicho que conforme vas llegando más lejos, siempre, bueno, esto es como todo en la vida, ¿no? Las metas, tú te las vas planteando, las metas profesionales, las metas intelectuales, las metas en el amor. Siempre quieres llegar más allá, ¿no? Tú quieres, si estás enamorada, quieres culminar eso y hacerlo todavía más bonito, ¿no? Pues lo mismo pasa con la vida. Si estás bien y estás perfecto, ¿por qué no vivir más años? Siempre hemos vivido
no creas que esto de la juventud y la longevidad es algo nuevo. Ahora, por ejemplo, cuando se murió la reina Isabel de Inglaterra, que se murió esa mujer, fíjate que se murió con 90 y muchos años, casi 100, y la mujer estaba trabajando el último día. Sí, Bueno, sí, estaba sí, ahí, no sé si eso viste era tú los vídeos asombroso. saludando a la gente, Sí, ¿no? sí, Entonces, a sí. mí me Yo, gustaría, yo la veía y decía, pero claro, ¿cuándo va a parar? esa sería pues vitalidad, Mm. etcétera. Y fíjate que tenía una cabeza impresionante, o sea que se puede ir con buena calidad de vida porque la silla se la quería quitar, el higo y todos los demás se la querían quitar pronto, pero ella ahí aguantando hasta el último momento, ¿no? Entonces, no es necesario, pero bueno, ¿por qué no? Es la pregunta, ¿no? Pero hubo un rey, por ejemplo, un faraón, Ramsés. Mm. Es una cosa curiosa. Cuando estuve yo en Egipto fue una de las cosas que me preocupó más. Digo, voy a ver lo de Ramsés si es verdad o no es verdad. Porque hay muchas cosas. Mira, ahora se habla, por ejemplo, de las zonas azules. Los seguidores de las zonas azules se han dado cuenta que pues, hay determinadas partes del mundo en las que la gente vive muchos años, más que en otros sitios, en función de unos hábitos y tal. Y ahora viene una persona que dice que ha ganado además el premio Nobel de la ignominia, son los IG Nobel, no sé si te has dado No, no, cuenta, no. hay 2 tipos de premios Nobel, que les dan también un premio. Esto invito a la gente a que lo vea en internet porque es muy bonito. Están los premios Nobel, digamos, clásicos, y después están los premios Nobel, los IG que llaman, de ignominia, ¿no? Que son los que ganan premios Nobel por estudios muy curiosos, y a veces que son, digamos, contrapuestos a la lógica, ¿no? Y a este hombre que le dieron el premio Nobel, el año pasado dijo una cosa curiosísima que demostró que, ¿sabes cuál es la mejor forma de llegar a centenario? ¿Cuál? Dime, ¿cuál crees tú que es la mejor manera de llegar a Buah. centenario? La mejor forma de llegar a centenario es engañar con tu fecha de nacimiento. ¿Comprendes? ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Hay en determinados sitios en los que esto tiene un sentido. Y es que si tú tienes 65 años, tú te jubilas. Y si tú tienes 50 años y tú puedes decir que tienes 65, entonces dices que tienes 65 y te jubilas a los 65 años. Él ha descubierto que muchos de estos grandes centenarios realmente no eran centenarios, eran gente que engañaba. No siempre conscientemente, no siempre conscientemente, pero que digamos, cuando él fue a revisar los certificados de nacimiento, bautismo, etcétera, y todo esto, pues se encontró con que había grandes problemas o no estaba bien documentado y la gente decía, bueno, tú tienes un poco como Matusalén, ¿no? Tienes 700 años y tú en la Biblia te lo crees porque, bueno, es la Biblia, pero estos certificados, y entonces le dieron el premio Nobel porque el estudio lo hizo muy bien, lo hizo estudiando todos los certificados de nacimiento y de función de los centenarios de todo el mundo. No son muchos, los supercentenarios, los que pasan de 100 años. Y se fue uno por uno mirando la fecha. Y descubrió que la mejor manera de ser centenario era engañar con la fecha de nacimiento. Dice, esto es facilísimo. Y entonces, sí, claro, ¿y qué tiene que ver entonces con Ramsés? Entonces, lo de Ramsés que te comentaba, digo, a lo mejor Ramsés engañó. Pero es que Ramsés vivió muchos años. Ramsés gobernó más años que la reina Isabel. Y fíjate tú que estamos hablando de 25 siglos antes de Cristo. Es decir, muchísimo tiempo para atrás. Entonces, ¿qué ocurre? Y yo lo demostré porque fui en la época de los faraones, ellos ponían lo que se llamaba un ramillete, un rodete, en fin, lo traducen de distintas maneras, y cada vez que él iba a una celebración anual, en los determinados templos que tenía, en el Karnak o en el Luxor, etcétera, cada vez que iba ponían un sellito con su símbolo. Entonces, aquí estuvo Ramsés, aquí estuvo Ramsés, aquí estuvo Ramsés, y cuando tú cuentas, no hay manera de engañar, porque había esos 70 y muchas veces. Entonces, ¿qué ocurre? Este hombre vivió muchos años, pero tuvo un problema. ¿Tú sabes cuál es el problema de los centenarios? Que el síndrome de Carlos de Inglaterra. Tuvo 13 hijos. 13. Y 12 se le murieron. Es decir, que cuando él se murió ya se le habían muerto todos los hijos. Claro, porque es que se murió muy mayor. En esa época la gente... Fíjate tú qué triste, que los herederos todos. Y al final... el último hijo, el número 13, que ya estaba dado por amortizado, dice, mi padre no se muere nunca, yo me moriré. Me voy a morir antes. Y entonces se murió, va y se muere, y Ramsés pues tuvo el hijo, el último hijo, fue el único que le sobrevivió. Entonces, esto habla mucho. ¿Por qué te traigo el cuento de Ramsés? Porque esto no es algo nuevo, o sea, que esto que la gente viva ahora muchos años, no es nuevo.
¿qué diferencias y qué peculiaridades tenía? Bueno, hay una serie de conceptos genéticos, hay una serie de conceptos de hábitos de vida, que son estas cosas que hemos comentado, el ejercicio, La la alimentación. alimentación fundamental, el control de las emociones, el descanso, que es tan importante, y todo el tema de la depuración, porque en el cuerpo le entramos tantas cosas, tabaco, alcohol, y cosas que a veces no somos conscientes de ellas. Ahora yo estoy muy interesado en el estudio, por ejemplo, del radón. Entonces, te voy a contar lo que es el radón. Esto es otra de las cosas curiosas. Tuve hace unos años una pareja de pacientes cuyos dos padres resulta que habían muerto. Los médicos siempre digamos, la iniciación, en la primera consulta, preguntamos por los antecedentes familiares. Oye, tu padre, tu madre. Y me iban diciendo las mismas enfermedades, cada uno de ellos por separado, ¿no? Dice, cáncer esto, leucemia esto. Digo, sí, pero... Y digo, ¿vosotros sois familia acaso? Porque ya sabes que en los pueblos muchas veces los padres son consanguíneos, son primos, porque claro, en un pueblo es muy difícil encontrar pareja y tal. No. Y me dice, no, nosotros venimos de Extremadura, era catalanes y tal. O sea, que eran totalmente distintos. Pero llamaba la atención que habían desarrollado las dos familias unos cánceres tremendos. Y todos estaban en el pueblo. Un pueblo de Almería, por cierto. Entonces, digo, uy, qué cosa más rara, ¿no? Eso tiene que haber algo. Y entonces me estuve mirando las cosas y digo, a ver si va a tener algo, alguna toxina o algo de esto. Todo. Y mirando el mapa de radón, el radón es una sustancia radiactiva que ahí está muy bien conocida e identificada. Hay un mapa, si tú entras en Google, metes el mapa de radón y te viene el mapa de España en los sitios donde hay más radón y menos radón. El radón se da básicamente en las zonas graníticas. Es decir, el suelo produce radón, que es una sustancia radiactiva, que sube, es el único sitio, digamos, el único factor que afecta más a la gente que vive en las plantas bajas de los pueblos que en los pisos. Fíjate que siempre hablamos de que es peor vivir en un piso alto que en un piso bajo. Pues aquí es peor, aquí son las inundaciones y los temas de radiación. Entonces, en las zonas donde hay mucho granito, se produce, pues, geológicamente radón. O sea, esto no es una toxina que venga alguien a poner ahí, no, es de la tierra. Esto es como un volcán. Entonces, esto produce el radón y el radón sube unos metros y está toda tu vida, si tú vives en una zona donde hay radón, estás toda tu vida pues lleno de radón. Y después preguntas, ¿por qué tuve cáncer de esto? ¿Por qué hice leucemia? ¿Por qué hice cáncer de pulmón, etcétera? Y la explicación pues es esa. Y no es genética. Es que es una cosa, a veces le echamos siempre la culpa al empedrado, es decir, ¿será genética? Pues no, señor, es ambiental. Y ahora, por ejemplo, si tú lo miras en el mapa, y yo le recomiendo a todo el mundo que mire su mapa, sin obsesiones, cuidado, porque a veces la gente se obsesiona y ya a partir de ahora, pues, van a declarar la guerra a los de No, es simplemente información. Esto es como irse, yo, por ejemplo, a una zona sísmica. Fíjate lo que está pasando ahora en Santorini. ¿Tú te irías allí a vivir con el riesgo? Pues yo cogería a los bártulos y me iría a otro sitio por lo que pueda pasar. ¿Entiendes? Sin obsesiones, tampoco tienes que salir el primero, pero intenta alejarte de las zonas donde hay riesgo, porque vas a estar ahí si puedes vivir en otro sitio. Y la contaminación ambiental. Pues por eso, ¿por qué vas a vivir tú en Shanghái si puedes vivir en Alicante, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Y eso sí que son decisiones vitales, cuidado, que a veces en la vida tomamos decisiones que muy a la ligera, pero el sitio donde yo voy a vivir es súper importante. Es muy importante. Por ejemplo, tú vives en Andorra, es un sitio precioso para vivir, es un sitio sano, Hombre, saludable. Una de las cosas que más agradezco es el aire. Es que es un otra aire cosa puro, claro, no tiene nada que ver, por ejemplo, con vivir en Barcelona, en la ciudad de O en Barcelona, Madrid mismo. O en Madrid, claro, aquí mismo. Entonces, es muy importante, pero esas decisiones a veces no las tomamos. También yo hago estudios genómicos, como tú comprenderás, de todo este tipo de cosas. Es decir, porque el cáncer también es algo que tiene una predisposición genómica bastante clara. Claro. Es decir, hay gente que el radón, si todo tiene que darse multifactorial, recuerda, no es solo tener radón, no, por favor, las personas que viven en una zona de radón tampoco hay que salir corriendo, pero sí que conviene tener precaución, saberlo, y si vas a un médico, decirle, oiga, recuerde que yo vivo, y esto está el mapa, si tú miras en Google, te sale mapa de radón, y te sale, y te son las zonas donde hay más riesgo. Uno de los estudios que había escuchado, no sé si lo conoces,
es con bebés, ¿no? Que se les ha estudiado el cordón umbilical y que han encontrado más de 200 toxinas Sí, sí, en sí. un cordón umbilical. Eso quiere decir que evidentemente ya los bebés Claro, nacen con nace con eso. toxinas. Exacto. Eso es Sí, terrible. sí, sí. ¿Hay alguna manera de nosotros poder desintoxicar nuestro cuerpo de manera natural, sin necesidad pues de movernos a ciertos lugares o Ujú. tal? ¿Cómo Sí, podemos hacerlo? esto es, digamos, una de las grandes cosas que siempre ha querido la medicina. Lo que pasa que es complicado. Esto es un poco como limpiar tu casa y pretender con una limpieza, te habrás limpiado tu casa y pretender que se quede limpia siempre. No, señor. O sea, tienes que limpiar periódicamente. Esto es lo primero, limpiar periódicamente. Y segundo, cerrar ventanas, etcétera. En fin, que esto no vale solo la limpieza. Hay muchas sustancias que se han invocado como buenas para determinados tipos de toxinas. Hay unas buenas, hay otras malas. Hay una que funciona muy bien, que es natural y es la que yo le digo a todo el mundo, que es el agua. El agua es la mejor limpieza que puedes tener con el cuerpo, porque la mayoría de las toxinas se eliminan por el riñón. Y además, ¿cuántas veces respiras tú? Fíjate, las toxinas que entran por el pulmón. ¿Tú cuántas veces respiras por minuto? Guau, ¿Tú no lo has sé, calculado? jamás. Relajación. Pero calcula más o menos. Uf. 10, 12, como mucho 15 veces. Si estás muy nerviosa, Mm. 15 veces por minuto. Eso significa que las toxinas entran y salen y están segundos en el cuerpo y salen. Pero ¿cuántas veces vas al baño? Al baño vas, si es por la materia fecal, una vez al día, y si es la orina, mejor, 5, 6, 4 veces al día. Mm. El día tiene 24 horas, es decir, que las toxinas están en la vejiga durante 6 horas. No sé si estás siguiéndome. 6 horas. Entonces, ¿dónde podemos trabajar más el tema de limpieza y evitar? Pues eliminando la vejiga y evacuando constantemente la vejiga para evitar que esas sustancias se absorban y se intoxiquen. El mejor ejemplo es el tabaco. Mira, todo el mundo sabe, creo que no hay que ser muy listo, que el tabaco da cáncer de pulmón, más tarde o más Claro. temprano, en función de una serie de caracteres genéticas. Pero mucha gente, cuando yo le digo que el cáncer de pulmón es un cáncer muy importante para la vejiga, la gente dice, ¿la vejiga? ¿Por fumar? Y dice, ¿y qué tendrá que ver el tabaco con la vejiga? Y entonces yo pongo siempre el ejemplo de Chávez. Chávez, yo un día le escuché cuando se murió en la época de Litvenko. No sé si te acuerdas tú de Litvenko, era un espía ruso que le dieron un té en el Hotel Ritz de Mm. Londres. Y en el té iba Polonia. Le dieron un poquito de polonio por lo que va a pasar. Le dieron Polonia y el hombre empezó a salirle granos en la cara. Bueno, en fin, lo intoxicaron. El hombre no se murió. Estuvo ahí. Pero muchos de los dictadores siempre creen que deben tener una muerte propia a su condición. Es decir, los Césares, lógicamente los emperadores romanos, cuando se morían tenían que estar muertos de forma violenta, los tenían que envenenar a alguien. No podía, tú imagínate morirte de una forma natural. Eso tenía que ser terrible para un dictador, ¿no? Eso me tienen que cortar la cabeza, la tienen que poner por allí para que yo sea realmente, pase a la historia, pues si no, no va a pasar. Entonces, este hombre, yo recuerdo que hacía unas cosas que se llamaban aló presidente, y de vez en cuando, haciendo zapping por algo, encontré y oí que decía, venezolano, venezolano, la CIA me quiere matar. Yo presté atención, no me había prestado atención, pero no me interesaba lo más mínimo de este hombre, pero digo, oye, pues esto de la CIA, que ya están otra vez aquí matando a la gente. Digo, a ver qué es lo que pasa. Mm. Y entonces el hombre decía, porque me han diagnosticado un tumor gravísimo en la vejiga. Y yo estoy convencido que es un veneno. Era la época de Litvenko, y entonces yo decía, bueno, él de hecho creo, no estoy seguro, pero he leído alguna información al respecto, que le le daba, como los emperadores romanos, le daba de comer un empleado que tenía, le dice, prueba a ver los champiñones, pruébalos a ver qué tal están. Y el hombre, para ver si podía él comerlos o no. Si se moría en el acto, decía que no, esto va a ser mejor que no están buenos. Y entonces estuvo siempre obsesionado con que lo iban a matar. Y yo decía para mí, a ver, Fidel, Chávez, ¿quién te quiere matar? ¿La CIA o Fidel? ¿Y sabes quién lo mató? Fidel. ¿Por qué? Porque le regalaba pues una cajita de puros o de cigarrillas. Todas las semanas se la hacía llegar porque eran muy buenos amigos.
Y el tabaco iba a su vejiga, se quedaba en su vejiga 6 horas, como cualquier otra persona, y eso con una genética mala le desarrolló el cáncer de vejiga. ¿Ves qué interesante? Entonces, beber agua es lo primero que tenemos que hacer. Después, huir de, por ejemplo, el sol no es un buen compañero para el cáncer. El sol no es un buen compañero, sobre todo para el cáncer de piel. Sí. Además, el sol tiene un problema y es que la radiación ultravioleta tiene memoria. Entonces, hay mucha gente que no se da cuenta que a lo mejor en su juventud estuvo haciendo mucho deporte, muchas cosas náuticas, etcétera, y esa radiación solar, yo lo he visto con algunos pacientes que he tenido, recuerdo un caso muy curioso de una señora belga que había estado en el Congo belga, Zaire o en la República del Congo, esto. Y esta señora me vino con un cáncer tremendo en la mano. Y digo, bueno, ¿qué cáncer más? La señora de piel muy blanca. Y digo, bueno, pero usted toma el sol y tal. Me dice, no, yo no tomo el sol. Digo, pero de verdad, si esto es un cáncer relacionado claramente con un cáncer epidermoide enorme, que bueno, hay un crecimiento rapidísimo. Dice, no. Y ya preguntando, digo, pero bueno, a ver, cuénteme, ¿y de dónde viene, tal? Y contándome su historia, dice, mire, se me había olvidado decirle que yo hasta los 12 años estuve en una hacienda de estas del Congo, que los belgas se llevan allí, les daban terrenos enormes, y el padre era pues un hacendado de estos del Congo, y la niña estaba desnuda, como los negritos, desnuda allí con todos los demás, tomando el sol. Claro, una niña de piel blanquísima, en pleno zona tórrida, pues lógicamente, después ella no volvió a tomar el sol desde los 10 o 11 años, y todo ese efecto, lógicamente, el sol tiene memoria. Entonces, una de las maneras de evitar las toxinas es el sol. El sol con mucha precaución. El sol por la tarde, un poquito, para tomar vitamina D. La vitamina D es muy buena, pero tenemos una epidemia ahora de vitamina D. No sé si te la has medido tú. Te la has medido y te da baja. A todo el mundo le daba la vitamina D. Todo el mundo. Y ahora los niños, desde que nacen, les recetan vitamina D. Sí, porque vivimos una verdadera epidemia. No está muy clara la epidemia, porque yo he publicado algo al respecto. No está claro. Yo, mira, son muchos años viendo pacientes. Yo siempre he pedido vitamina D. Yo llevo 40 años de médico, 40 años. Y cuando yo empecé, miraba y la gente no tenía, le pedía la vitamina D y estaba bien. Pero es que ahora a todo, lo raro es que alguien, y además cuando tienes vitamina D alta, ¿sabes qué es lo que le digo siempre? ¿Cuánto estás tomando de vitamina D? Y siempre te dice, mira, ya me estoy suplementando porque lo he escuchado en los medios, lo he leído, tal y cual, hay libros de la vitamina D, etcétera. Y la gente ya sabe que la vitamina D está ausente. ¿Qué es lo que ocurre? El sol sigue estando igual. En España no podemos tener déficit. Nosotros estamos básicamente a la altura del paralelo 40. Pero aún así, ¿eh? Sí, no hay. Pero hay sol, pero digamos que ya sabes que depende un poco del ángulo. Entonces, a partir de los 45 grados de inclinación del sol, entonces la vitamina D ya se pierde, ya no se estimula. Pero no es suficiente porque nosotros estamos aquí. Yo comprendo que si estuviéramos en Suecia, pues sí, de acuerdo, allí están en el paralelo 30 o 40, pues 30 y tantos. Entonces es diferente. Pero tiene que haber un elemento común que es la alimentación. Y hablando de alimentación, ¿qué alimentos tú, Vicente, quitarías de las cocinas de la mayoría de las personas, ¿no? Porque son tremendamente dañinos para nuestra salud? Correcto. Los alimentos yo los catalogo, y mucha gente los cataloga en 3 grupos, que son los alimentos que te dan energía y placer, son la inmensa mayoría, por fortuna, y aunque ahora están contaminados por aglomerantes, acidulantes, aditivos de todo tipo. Pero bueno, en general estamos de acuerdo en que son buenos. Después están los superalimentos, que son alimentos que no solo te dan placer, energía, sino que te dan muchas más cosas. Tienen efectos antioxidantes, efectos senolíticos para la longevidad, efectos antidiabetógenos, etcétera, etcétera. Y después estaría el grupo de los antialimentos. Entonces, yo creo que tú me estás preguntando por los antialimentos. Sí. Entonces, hay una serie de productos antialimentos. No quiero dejar pasar los superalimentos, que son... la lista es corta, la lista cabe con las manos, sí. En mi libro las tienes desarrollados todos los antialimentos, los superalimentos. Los superalimentos, para hablar de 2, yo te hablaré de 2, pero son muchos, son 10, 15, 20, depende de lo laxo que seas con la definición, ¿no?
Uno de ellos es el aceite de oliva, por ejemplo. El aceite de oliva en España, en la dieta mediterránea, no hay nada mejor que el aceite de oliva. O sea, el aceite de oliva no solo te da energía, te da vitalidad, sino que te da también un montón de ácidos omega, etcétera, que mejoran tu detoxificación hepática, mejoran tu sistema cognitivo, mejoran tu corazón. Es extraordinario. Solo comparable en la dieta japonesa, que a mí me encanta, con el miso que hemos comentado antes. Sí. El miso es otro superalimento. Entonces, si tú combinas esos dos superalimentos, ya tienes pues una parte muy importante de los superalimentos. Pero esto tiene que ser todos los días. Muy bien. Sopa de miso todos los días, aceite de oliva todos los días, en todas las formas, en la ensalada, en todo lo que puedas. Y después, los antialimentos. Vamos con los antialimentos. El antialimento por excelencia son el azúcar. El azúcar es el antialimento por excelencia. O sea, esto es lo que yo le quitaría a la gente. Y aquí no hay azúcar de menor o mayor calidad, no. El azúcar, pero lo que llamamos azúcar, el azúcar es algo, recuerda que es algo artificial, es algo nuevo. En el siglo XIX, la gente, y XIX, cuando llega la revolución industrial, empiezan a procesar, la gente encuentra una manera de endulzar las cosas. Antes no había azúcar. Entonces, las clases pudientes, además, se enorgullecían de tener los dientes mal, porque el azúcar, uno de los grandes problemas es que tienes caries. Ahí tienes el ejemplo de Josefina Bonaparte. Josefina Bonaparte siempre iba con un abanico para taparse la boca porque tenía los dientes tan negros, tan destrozados, pero ellos se sentían orgullosos porque es como el que lleva un Rolex en la muñeca, ¿comprendes? Es decir, mis caries me las he ganado caras. Es decir, he comido. Y el pueblo no tenía derecho al azúcar, porque era carísima. Entonces, el pueblo tenía una dentadura impecable y la gente pudiente, pues sí la tenía. Y con el abanico, pues se tapaban y enseñaban de vez en cuando. El azúcar es algo que produce una cantidad de energía que no necesitamos. Y picos de energía. Y que luego produce picos de insulina absolutamente innecesarios que acaban agotando el páncreas. Y además la gente no sabe que cada vez que tú tienes un pico de insulina, la insulina es una hormona lipogenética. Es decir, la secuencia es, yo como, eso está muy bien explicado en un libro, que son los picos de insulina. Tú coges azúcar, el azúcar sube la insulina, porque el azúcar no puede estar alto en la sangre nunca porque oxida todo. Tú intentas poner azúcar sobre esta mesa, automáticamente te quedarían los dedos pegados. Y lo mismo pasaría con el colesterol, quedaría con todo, la piel, el hígado, los riñones se estropearían. Entonces el azúcar tiene que ir a una concentración muy, muy exacta, que es aproximadamente 100 miligramos de decilitro. Todo lo que suba de eso es peligrosísimo. Entonces, ¿qué pasa? La insulina es la herramienta que tenemos, para utilizar la glucosa, es decir, es como una llave que abre todas las células del hígado, de los músculos, del cerebro, para que tú uses la energía. Es una llave directamente. Pero si tú no utilizas la energía, y ahí es donde está el problema, y no es suficiente, pero claro, en una Coca-Cola, por ejemplo, hay tanta energía para mantenerse un día. Entonces, si tú no haces ejercicio, esa insulina sigue subiendo y transforma el azúcar en la célula de glucosa, la pasa a ácidos grasos. Entonces es lipogenética. Y esa grasa es la que va y se te esconde pues en los pechos, en las caderas, en la cintura, dependiendo de tu perfil hormonal, del resto del perfil hormonal, allí es donde va la grasa. Entonces, cada cucharadita de azúcar tienes que transformarla en una cucharada de mantequilla y ponértela en una parte del cuerpo. Entonces, eso es lo que hace con una cucharada de azúcar, una cucharada de mantequilla. Y la mantequilla, pues, después no la puedes esconder. Entonces, es tremendo, es automático. Entonces, el azúcar, sí, a ver, no nos confundamos. Si tú eres un ciclista y estás subiendo el Tourmalet, necesitas azúcar porque si no, no puedes mover los músculos. Si tú estás corriendo una maratón, ya has visto que los maratones empiezan y sacan y se toman barritas y azúcar concentrada. ¿Por qué? Porque están. Pero si tú eres una persona que está sentada en una mesa y que no se mueve, eso es un efecto tremendo. Para el balance energético. Entonces, tienes que intentar. El azúcar es el primero. Segundo, entonces, mucha precaución con el azúcar. El azúcar, digamos, las cosas dulces, ahí es donde va el truco. El tip es, no tomes azúcar procesada, digamos, azúcar de remolacha o azúcar de caña. Lo que tienes que tomar es el azúcar, las cosas dulces que sean
con índices glicémicos que no suban tanto la insulina, pues tenemos las melasas, por ejemplo, tenemos los jarabes de arce, esos son buenísimos para endulzar, si es que tú tienes que endulzar. Pero mi consejo, si es acostumbrarse. Yo en lo personal, por ejemplo, no tomo azúcar nunca, ya hace muchos años. ¿Y qué pasa? Cuando a mí me dan azúcar por error, lo típico que vas a casa de una amiga y te dice, oye, 1 o 2, ya te ha echado una. Entonces, claro, no vas a devolver el café o el té o lo que sea, y dices, venga, me lo tomo. Te sigue empalagoso, una cosa tremenda. Cuando te acostumbras, esto es como el paciente cardiópata que se acostumbra a comer sin sal y cuando le dan sal ya empieza a notar eso saladísimo también. Entonces, azúcar. Pero sí que puedes tomar algunos otros productos que tienen, incluso la fruta. Claro. La fruta es dulce y tiene fructosa, pero no tiene sacarosa, que es lo que tiene el azúcar. El azúcar tiene glucosa y fructosa. Y además es muy simple y se descompone rápidamente y es lo que provoca el pico de insulina. Pero, por ejemplo, si tú tomas azúcar que va en una pera o en una manzana, no tiene nada que ver con la fruta que tienes, por ejemplo, en una uva. La uva es la uva y el vino, por consecuencia. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que son los azúcares. Esto, lo ideal es sentarse. Hoy en día en Internet hay incluso aplicaciones. Sí. Es mirar el índice glicémico de los alimentos. Y los Muy que bien. tengan, si tú no eres una persona que va a hacer ejercicio, sino que tienes una vida normal, pues coger los alimentos con índice glicémico lo más bajo posible. Muy bien. Y dentro de ellos, por ejemplo, comparar el arroz. Tú, fíjate, el arroz y el arroz integral, los índices glicémicos bajan muchísimo. Cuando tú tomas arroz blanco, el índice glicémico altísimo. Cuando le pones fibra y tomas arroz negro, pues también. Pero no solo es qué comer. También no olvidemos que en los temas de las dietas, comer, la lista que hace la dietista, es una parte poco importante. Lo más importante no es qué comer, sino dónde comprar lo que comemos. Oh, súper importante. 3, cómo cocinar lo que hemos comprado en un sitio adecuado, orgánico, etcétera. Y por último, cómo digerir, porque a veces somos verdaderos pelícanos comiendo. Y esto provoca unos picos de insulina tremendos también. O sea, tú Wow. comes, no es lo mismo comer pausadamente, masticando, degustando, que coger y provocar, digamos, un pico de insulina tremendo por esto. Entonces, no es solo qué comer. Otro alimento, en general, el gluten. El gluten no es un mal alimento para todo el mundo, pero en general sí que está considerado un alimento inflamatorio. El gluten es muy inflamatorio para muchas personas. Hay que hacerse los estudios. Cuando tú lo sospeches, hay estudios que se pueden hacer para saber si es inflamatorio o no. Pero básicamente lo importante del gluten es que hay gente que le puede sentar muy mal y la enfermedad, digamos, la intolerancia al gluten se manifiesta de una forma que a veces es muy difícil para los médicos identificarla. Yo he tenido pacientes que vienen con anemia, pacientes que vienen con problemas de memoria, pacientes que vienen con trastornos autistas. Wow. Autistas. Y le quitas el gluten y mejoran, y es Increíble. espectacular. El Increíble. gluten hay que tener mucho cuidado Bueno, y hacerte estudios. Después viene el tema de los lácteos. Los lácteos también, los lácteos hay mucha gente que es intolerante a la lactasa. No tienen lactosa. Y al no tener lactosa, pues eso provoca una serie de gases, disbiosis en el intestino tremendo, aparte de mucha grasa, etcétera. Entonces, pero no todo el mundo, hay gente que sí que la tolera bien. Entonces aquí yo recomiendo, digamos, seleccionarse, hacerse los estudios que no son caros, esos no son caros, y ver si tú toleras bien o no la toleras. Porque si no toleras y te empeñas en tomar quesos, mantequillas y leche y tienes intolerancia, pero lo único que consigues es una disbiosis intestinal tremenda y acabas en un gastroenterólogo con síntomas graves y problemas serios. Entonces, wow. mucho cuidado con los lácteos, estudiarlos bien y probarlos. Y por último nos queda el tema de la carne, que serían, digamos, los cuatro feos. No necesariamente para todo el mundo, pero si lo hacemos, digamos, en general, la carne roja, estoy hablando, y sobre todo la carne roja de barbacoa. Porque recuerda que nos hemos dicho que la lista no es lo más importante es cómo cocinas. Entonces, cuando tú tengas algún enemigo que sea competidor tuyo de algún podcast, lo que tienes que invitarlo a una barbacoa. Le pones una salchichita roja de estas y le dices, mira, esto que está carbonizado está buenísimo. Es Y así para lo ti. invitas todos los días y verás tú cómo acabas tú ganando Wow. la carne carbonizada. Produce acroleínas, es tremenda. No para todo el mundo, porque hay gente que la metaboliza bien. Vale. Y recuerda que aquí el placer
no siempre está relacionado con la longevidad. Entonces, tú puedes tener placer porque muchos pacientes me dicen, doctor, pero de algo hay que vivir, ya, no me quite la carne, no me Sí, quite la sí, leche, pero no me bueno, quite el pan. Pero bueno, tenemos que buscar un equilibrio. un Yo balance soy 100%. partidario de buscar un equilibrio entre, digamos, lo que es sano y por encima de todo, los alimentos, que sería el quinto, que en la lista esta que estamos comentando, y ya terminamos con eso, que eso, todo lo que sea procesado. Todo lo que tú veas que deja de ser natural y que no sabes lo que es. Mira, el otro día le preguntaban a unos niños, lo vi en algún vídeo de TikTok y de esto, y le preguntaban a un niño, lo llevaban a una granja y le preguntaban, les ponían una comida y le decían, bueno, ¿de dónde viene? Y eran unos filetes de jamón de York. Le preguntaban, oiga, ¿esto de dónde viene? Y el niño lo miró y en vez de decir, bueno, esto es un producto animal, en fin, señalar el animal de dónde venía, que era de lo que se trataba, coge y dice, no, esto lo ha hecho una impresora 3D. O sea, que esa es la idea que tenemos. Es un poco como las patatas Pringles. O sea, Claro. tú coges unas patatas de estas y dices, ¿de dónde viene esto? Esto tiene que venir de una impresora 3D, esto no puede ser natural. ¿Por qué? Todo lo que sea ultra procesado, aquello en lo que tú no sabes de dónde viene y qué es lo que hay ahí, eso hay que evitarlo. Tenemos que volver a las cosas naturales. Las manzanas, cogerlas del árbol, esto, lo otro. Los huevos, si son de campo, Que mejor. vengan de la tierra, tal Exactamente. cual. Pero esto es, digamos, simplificando muchísimo. Sí. Eso serían los Y aquí recomendaciones. yo te voy a invitar a Sí. hacer una segunda parte porque es que Bueno, yo ha encantado sido cuando me invites. Sí, mira a ver si tienes seguimiento y una... tus seguidores piensan que es interesante, pero bueno, yo Por encantado de supuesto, venir. y voy a dejar aquí que la gente participe y nos diga que si quieren de vuelta al Bueno, doctor Mera bueno, y pues para nada. hablar y profundizar Pues, sobre un tema específico, claro, claro, porque eso la es. invitación Mm, está hecha, hemos tocado muchísimas mm, cosas, pero sin duda hay mm. tantísimo por hablar Sí, aquí sí, sí, y sobre todo las investigaciones de los que tú también eres, claro. estás Mm, llevando a cabo, estás mm, liderando, que mm, creo que será fenomenal también correcto. conocer esas nuevas investigaciones. Así que Bueno, pues muchísimas nada, muchas gracias, gracias, doctor Mera. encantado. Y cuando quieras, acepto tu invitación de antemano. Bueno, Maravilloso, ya saben, aquí ustedes dejen sus comentarios si quieren de vuelta aquí al doctor Mera para seguir profundizando en temas de longevidad y cómo podemos vivir evidentemente con mejor calidad de vida, felices y con una mente clara. Con eso nos despedimos y ya saben que hagas lo que hagas, siempre hazlo a lo grande. Nos vemos en un próximo episodio. Adiós. bueno, pues Bien, nada, doctor. Bueno, pues muchísimas nada, gracias. nada.